Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Zongman. Bebé dragón de ojos azules, recogido por el rey caballero opción 1. Convertirse en rey opción 2. Convertirse en el protagonista de una novela ligera opción 3. Convertirse en un dragón blanco de ojos azules. Al considerar estas tres opciones, un verdadero viajero del tiempo no dudaría en absoluto. Es necesario elegir. La oportunidad de ser humano existe en cada vida, pero la oportunidad de convertirse en un dragón blanco de ojos azules solo puede presentarse una vez en esta vida. Ese día, Artoria, quien siguió a los aldeanos a la montaña para extraer piedras, nunca hubiera pensado en eso. La piedra blanca que ella trajo de la montaña en realidad contenía un bebé dragón azul y blanco. ¡Ah, wow! Genial, qué lindo, ¿puedo quedármelo? Capítulo 1. El elfo de ojos azules. Finales del siglo V después de Cristo. La parte sur de las Islas Británicas, Reino de Gales, territorio de Héctor. Era tarde en la noche y la oscuridad llenaba todo el pueblo. Junto con las montañas y los bosques en la distancia, hay tranquilidad y paz. Solo la luna colgaba en el cielo, redonda y amarilla, como un pastel de cebada a medio hornear. Espera un poco más. Espera un poco más. En el establo, la muchacha rubia tumbada en el pajar levantó la cabeza, miró la luna en el cielo y calculó el tiempo poco a poco. Pasaron unos 5 o 6 minutos. Cuando la luna creciente pasó el marco de la ventana y desapareció de la vista de la niña. La muchacha rubia, que siempre se había portado muy bien delante de los desconocidos, saltó del pajar con un osh. Metió la mano en el heno y sacó 3 bollos que había escondido en secreto durante el día. Abrió suavemente la puerta del establo y abandonó el pueblo dormido de forma sigilosa pero a la vez alegre. Xiaolong, allá voy. La muchacha abandonó el pueblo en silencio. En el momento en que saltó el muro de la aldea y aterrizó con éxito, inmediatamente corrió a su mayor velocidad por el camino que conducía al bosque. Su velocidad es increíblemente rápida. Esa no era la velocidad que un humano debería tener, para ser exactos, incluso entre aquellas bestias salvajes conocidas por su agilidad, pocos podían igualar su velocidad actual. En la noche oscura y con poca visibilidad, su cuerpo casi se había convertido en una sombra. Ni siquiera la brillante luz de la luna podía capturar completamente su rastro, y solo se podía verla desaparecer gradualmente en el cielo. Finalmente, la figura de la niña desapareció por completo en el bosque. Este bosque es extremadamente peligroso durante el día y más aún durante la noche. Además de tener cuidado con esos feroces depredadores, también hay que tener cuidado con las complejas condiciones de la carretera. No se sabe cuándo puede aparecer un acantilado o rocas cayendo. Pero a la niña no parecía importarle estas cosas. Ella caminaba por el escarpado bosque de montaña como si fuera terreno llano, y trataba a las peligrosas bestias como si nada. No, debería decirse que ella era la bestia más fuerte de esta jungla, y venir aquí era como regresar a casa. Llegar. Finalmente, después de casi media hora de viaje rápido, la chica rubia llegó frente a un acantilado. El imponente acantilado tenía al menos 50 o 60 metros de altura, una distancia que ningún humano podría cruzar, pero la niña pisó directamente la pared de roca que estaba perpendicular al suelo y continuó corriendo hacia arriba. Sobre el acantilado hay una plataforma relativamente abierta y una cueva bastante escondida. Hola, Xiaolong. La muchacha rubia, sosteniendo un panqueque en su mano, gritó hacia la cueva. 5 segundos después, un bebé dragón azul blanquecino, de unos 50 centímetros de largo y con una cara regordeta, asomó la cabeza fuera de la estrecha cueva. ¡Oh! Al mirar los bollos en la mano de la niña, el joven dragón dejó escapar un grito de emoción. El joven dragón emocionado salió volando de la cueva. No tenía las manos vacías, pues entre sus pequeñas garras sostenían 2 liebres muertas, cada una de las cuales pesaba entre 3 y 4 libras. Oye, conejo. ¿Lo mataste?
¿En serio? Entonces eres increíble. El joven dragón puso sus patas en su cintura, luciendo bastante orgulloso. La chica rubia no estaba perdida mientras aplaudía y elogiaba el crecimiento del cachorro de dragón, aunque no parecía ser una tarea difícil para él atrapar dos conejos como un dragón de sangre pura, la chica estaba realmente feliz por cualquier crecimiento del cachorro de dragón. No hay nada que ella pueda hacer al respecto, ya que fue ella misma quien inventó a este bebé dragón. Eso fue hace 3 o 4 años. En ese momento, la niña de 12 años siguió a los aldeanos hasta la montaña para cavar piedras, pero accidentalmente encontró una piedra esférica de color blanco puro en la mina de piedra. En ese momento, ella no pensó que hubiera nada inusual en la piedra, simplemente pensó que era muy hermosa. Lo llevó de vuelta al establo y lo colocó casualmente en un rincón. Pero hace un mes, cuando la piedra blanca se quebró de repente, un bebé dragón azul y blanco salió arrastrándose de ella. La niña entonces se dio cuenta de que no era una piedra en absoluto. Eso es claramente un huevo de dragón. Por cierto, ¿los huevos de dragón realmente parecen piedras? Tales dudas surgieron en la mente de la niña, pero la tarea más urgente era obviamente cómo lidiar con este pequeño dragón que acababa de nacer, todavía estaba confundido acerca de todo y estaba en la etapa de hambre. Un pequeño dragón lindo, pero peligroso. Ella sabía que criar un bebé dragón era en realidad algo muy peligroso, el mago que había sido responsable de enseñarle también le había advertido que los misterios que quedaban en esta isla ya no eran suficientes para criar un dragón real. Es como un polluelo que nunca ha eclosionado. El mundo ya no tiene los nutrientes para que siga creciendo. Pero la muchacha no podía soportar ver al joven dragón morir de hambre. Además, cuando se enfrenta a este joven dragón, algunos sentimientos extraños siempre pasan por el corazón de la chica: bondad, responsabilidad, amor y un poco de soledad. La niña no sabía por qué se sentía así, pero sabía que no podía renunciar al bebé dragón. Entonces, después de pensarlo detenidamente, la niña decidió esconder al pequeño dragón en un acantilado lejos del pueblo y alimentarlo en secreto con los bollos que guardaba todos los días. Sin embargo, ahora parece que el joven dragón ya no necesita su alimentación. La niña recogió algunas ramas secas y las apiló. El joven dragón abrió su boca hábilmente y escupió una llama azul tan gruesa como un dedo. La hoguera ardía brillantemente, asando a los dos pobres conejos hasta que chisporrotearon. También se calentaron 3 bollitos en el fuego, el aroma rústico del grano hizo que el estómago de la niña rugiera involuntariamente. El joven dragón inclinó su cabeza y usó sus garras para sacar a un conejo que parecía un poco quemado y lo llevó al lado de la chica. ¿Eh? Para mí. La niña quedó atónita. Obviamente, ella no esperaba que disfrutaría de un trato tan alto por parte de este joven dragón. Ella misma es un dragón rojo con piel humana, por lo que sabe muy bien cuánto valoran los dragones su comida, especialmente cuando tienen hambre. Pero, ¿no parece mal? Mirando los ojos desdeñosos del joven dragón, como diciendo es solo un conejo, lo atraparé mañana. La muchacha rubia se sintió un poco divertida, entonces recogió el conejo asado del suelo y le dio un gran mordisco. No está mal, en realidad. Capítulo 2. Aliento del joven dragón al día siguiente. Cuando el sol brillante estaba a punto de alcanzar su punto más alto en el cielo, un joven dragón escondido en una cueva finalmente abrió los ojos aturdido. Levantarse temprano es una excelente cualidad que todo bebé dragón debería tener. Si te levantas antes de las 12 en punto, te pondrás buff. Estudia mucho y practica con diligencia. El buff durará 6 horas. Estudia mucho y practica con diligencia. Tu experiencia aumenta en un más 100%. La voz del sistema sonó, pero el viajero que poco a poco se había adaptado a la vida de un joven dragón decidió ignorar la voz directamente. Como dragón de sangre pura que se encuentra en la cima de la especie de fantasía, no le importa en absoluto ganar experiencia. De hecho, incluso si no hiciera nada y se quedara allí día tras día, su fuerza crecería poco a poco. Al final de la era de los dioses, el éter se estaba agotando misteriosamente y quedaba muy poco éter sobre la tierra. Aquellos seres que podían poner en peligro su vida ya habían regresado al interior del mundo y habían desaparecido, sin importar si eran dioses, demonios, titanes o cualquier otra criatura. Con todo, en esta isla, es realmente invencible después de crecer. No puedo decir que soy invencible. Y esa mujer, debería decir esa dragona. El joven dragón se paró en el acantilado, batió sus alas y voló alto, para luego descender hacia el arroyo que se encontraba debajo de la montaña.
Esta es una fuente de agua preciosa y la mayoría de los animales del bosque dependen de este arroyo para sobrevivir. Pero desde que este joven dragón llegó a este bosque, ha ocupado directamente el lugar del manantial más limpio. Gorgoteo, el joven dragón sumergió su cuerpo en un charco de agua de unos 2 metros de profundidad, lo que se consideraba una ducha fría. Luego batió sus alas y voló fuera del estanque con gran satisfacción. Sus alas blancas agitaban salpicaduras de agua cristalina, que reflejaban la luz del arco iris bajo la luz del sol. El joven dragón flotaba sobre el estanque, miró el reflejo azul y blanco en el agua y asintió con satisfacción. En realidad, deberías elegir al dragón blanco de ojos azules. Shirataki es un viajero en el tiempo. No era el tipo de viajero en el tiempo que fue atropellado por un camión, sino que murió joven debido a una enfermedad. Después de su muerte, los dioses le dijeron que tenía la oportunidad de viajar a través del tiempo y le dieron 3 opciones. Opción 1. Convertirse en el emperador de un país y disfrutar del poder supremo. Opción 2. Convertirse en el protagonista masculino de una novela ligera y disfrutar de una juventud que tendrá algunos arrepentimientos, pero nunca será lamentada. Opción 3. Convertirse en un dragón blanco de ojos azules. Shirataki no lo dudó en absoluto y eligió directamente la tercera opción. Luego, vino a este mundo, convirtiéndose en un bebé dragón que saltó de una piedra blanca. Para ser honesto, cuando abrió los ojos y vio a la chica rubia, en realidad se sorprendió por primera vez. A diferencia de la visión de la gente común, él, como un dragón de sangre pura, nació con la visión espiritual de un dragón gigante. En su visión, la chica rubia parada frente a él y sonriendo tontamente no era un humano en absoluto, sino un dragón rojo de sangre pura que exudaba un aura peligrosa. En ese momento, Shirataki pensó que iba a ser devorado por el dragón rojo. Pero cuando su visión gradualmente volvió a la normalidad, la apariencia de la chica rubia apareció gradualmente en su vista, especialmente cuando esa icónica hebra de Aoge atrajo con éxito su atención, finalmente descubrió en qué tipo de entorno se encontraba. ¿Qué? Resulta ser el pequeño Depi. Tenía tanto miedo que pensé que me iban a comer. Espera un momento, ¿a dónde me llevará? ¿Por qué me escondió en esta cueva? No me usará como ración de reserva, ¿verdad? Shirataki sintió un poco de miedo cuando pensó en el rey dragón rojo que podría destruir toda Gran Bretaña en el futuro. Pero, entonces, cuando la muchacha rubia llegó a lo alto del acantilado, sacó un trozo de bollo caliente de sus brazos, lo rompió en pedazos y se lo comió poco a poco. Sabe terrible. Este fue el primer pensamiento que vino a la mente del joven dragón. Quiero comer carne, carne cocida. Este fue el segundo pensamiento que vino a la mente del joven dragón. Bueno, es tan lamentable. Come este tipo de comida todos los días. Con razón se ve tan atrofiada, este fue el tercer pensamiento que vino a la mente del joven dragón. Pensó que tenía que darle algo de alimento a esta pequeña dragona. Ella ya tenía casi 15 años, lo que parecía estar cerca de la edad adulta según los estándares humanos, no estaba claro si era demasiado tarde. Al mediodía, el sol brilla intensamente. El joven dragón hambriento voló sobre el bosque a una velocidad muy rápida, buscando presas adecuadas. Algunas liebres se asustaron por él y se quedaron quietas en el suelo, sin atreverse a moverse. Como una vida que se encontraba en la cima de la especie de fantasía, incluso si ahora era solo un dragón joven, su poder de dragón era suficiente para intimidar a estas bestias sin ninguna inteligencia. Pero Shirataki no mostró ningún interés en estos pequeños animales que no tenían poder para resistir y ya estaban capturados. Tenía hambre y necesitaba comida. Pero también anhelaba oponentes dignos, ansiosos de roer sangre y carne valiosas. Este es el instinto de la evolución. Tal como dijo el mago, los misterios que quedan en este mundo no son suficientes para sostener a un dragón real, pero Dios es misericordioso y bondadoso, e incluso en el 99% de desesperación, todavía hay un rayo de esperanza. Dim, has recibido la tarea diaria. Evolución del dragón. Introducción de la misión. Ve y caza a esos dignos enemigos, chupa su carne y su sangre, y extrae de ellos el verdadero poder. Objetivo de la misión. Matar a cualquier monstruo. 1. Recompensa de la tarea. Valor de crecimiento +2, el joven dragón vuela hacia el cielo. Con su cuerpo como centro, el poder del dragón exclusivo de la especie de fantasía se disipó rápidamente, cubriendo toda la Tierra en un radio de 5 kilómetros.
Después de sentir este poder dominante, la mayoría de los animales salvajes, incluidos los feroces lobos, inconscientemente enterraron sus cabezas en sus patas delanteras y levantaron sus orejas, lo que simbolizaba sumisión y buen comportamiento. Pero siempre hay excepciones. Rugidos furiosos vinieron de las profundidades del bosque. Esa fue la verdadera respuesta del señor del bosque al provocador. Entonces se escuchó el sonido de un gran árbol cayendo. Y la escena polvorienta. Un oso pardo de más de 5 metros de altura y tan grande como un camión pequeño salió corriendo del bosque. Se desató a través del denso bosque, derribando fácilmente árboles grandes con un diámetro de aproximadamente medio metro. Finalmente, se paró sobre una enorme roca y miró al joven dragón que flotaba en el cielo con una mirada enojada. El joven dragón también lo miró con una mirada llena de espíritu de lucha. Una pequeña luz azul blanquecina ya se había condensado en su boca. Dragón de ojos azules, ataca. El chorro de luz blanca de la destrucción. Capítulo 3. La merienda de medianoche del dragón de 2 cabezas es otra noche sin luna. Como de costumbre, la chica rubia solucionó todo. Se escabulló de la casa y corrió hacia el acantilado. El viaje fue tranquilo y no hubo ninguna amenaza significativa en el camino. Y, por alguna razón, ocasionalmente pudimos ver los cadáveres de algunos pequeños animales en los arbustos. Por ejemplo, los conejos, por ejemplo, los erizos. Los cadáveres de estos animales no mostraban signos de heridas fatales, excepto que sus ojos estaban muy abiertos y sus cuerpos estaban rígidos y rectos, como si hubieran muerto de miedo excesivo. Cuando la joven dudosa llegó a la cima del acantilado, la escena que tenía frente a ella la sorprendió aún más. Vi que la plataforma, que originalmente se consideraba un espacio abierto, ahora estaba ocupada en su mayor parte por el cadáver ensangrentado de un oso gigante. Al amparo de la noche, parece como si aquí se alzara abruptamente una colina negra. Y el bebé dragón azul y blanco, que a sus ojos era inofensivo y algo lindo, ahora estaba sentado sobre el cuerpo del oso gigante, inclinando su cabeza y empujando de izquierda a derecha con sus garras. Parecía que quería cortar el cuerpo del oso gigante, pero no sabía por dónde empezar. ¿Tú hiciste esto? La niña abrió la boca con incredulidad, mirando al enorme oso que ahora estaba muerto por la pérdida excesiva de sangre. Luego miró al joven dragón que estaba de pie sobre el cadáver del oso gigante. Parecía un poco desaliñado, con 3 impactantes marcas de garras en su cuerpo, pero aún estaba lleno de energía. Podía sentir un leve poder mágico proveniente del cadáver, lo que significaba que este oso gigante ni siquiera era una bestia en el sentido ordinario, sino una bestia mágica con la sangre de alguna criatura misteriosa fluyendo en su cuerpo. Bestias mágicas como esta siguen siendo la fuerza dominante en el bosque. Incluso una milicia organizada no se atrevería a provocarlo, pero este joven dragón frente a él podría realmente matar a semejante monstruo. ¿Cómo lo hace? Al escuchar la pregunta de la muchacha, el joven dragón se giró con cierto orgullo e insatisfacción. La mirada de desdén mezclada con orgullo hizo que la niña se diera cuenta de que el pequeño dragón parado frente a ella, de pie sobre el cadáver de la bestia gigante, no era el pequeño y lindo chico que había imaginado. Es un dragón. Un verdadero dragón. Hablando de eso, esta chica, no, debería decirse que la existencia llamada Altria Pendragon es en realidad un dragón real. Pero eso fue porque vivían en el final de la era de los dioses y habían vivido con humanos durante demasiado tiempo. Esta dragona roja hembra con apariencia humana no tiene idea de cómo debería ser un dragón real. Son gobernantes naturales, una especie de fantasía que usa el poder absoluto para suprimir todas las voluntades rebeldes del mundo. Así que, incluso si se trata de un bebé dragón que acaba de nacer y tiene menos de 2 meses. También tienen el coraje para enfrentarse al señor del bosque y la fuerza para derrotarlo. Oh. Bueno, tienes razón. Puedo derrotar a este tipo de persona. Oye, ¿me invitas a comer contigo? No es muy apropiado, al fin y al cabo, es tu presa. Está bien, está bien. Entonces no seré educado. Con la incorporación de Altria, la eficiencia de Shirataki para dividir al oso gigante mejoró enormemente. Esa exquisita técnica de espada, que se suponía debía usarse para matar al enemigo, era muy adecuada para usarse en el cadáver de este oso gigante. La hoja afilada envuelta en el elemento del viento puede cortar fácilmente la piel gruesa y sólida del oso, revelando la carne y los huesos del interior. Veo. Ella tiene apariencia humana, así que la espada se convierte en su garra. El joven dragón observó cada movimiento de Altria con cierta curiosidad, e intentó imitar su forma de utilizar el elemento viento,
Pero desafortunadamente falló, y esos elementos de viento excesivamente vivos no pudieron condensarse en sus garras. Probablemente esto se debe a que su atributo es luz y no viento. Esta piel de oso es bastante buena. Tiene cierta resistencia mágica. Si encuentro un artesano que sepa técnicas de forja mágica, debería poder fabricar una buena armadura blanda con ella. En cuanto a esta carne, ¿por qué no añadirle un poco de sal y guisarla? Para ser sincero, la parte más valiosa del cuerpo del oso gigante es en realidad su sangre, seguida de su pelaje. Lo más inútil, lo que incluso se podría llamar efecto secundario, es su carne. A diferencia de la carne de las bestias salvajes comunes, la carne de Warcraft es dura, seca y desagradable, e incluso contiene toxinas. Generalmente no se la considera un ingrediente alimentario. Pero afortunadamente aquí están dos dragones reales y no otras criaturas. Aunque sea carne de monstruo, si está bien procesada, te llenará el estómago. Estas son las sabias palabras de Altria. Esta niña dragón tiene un apetito increíblemente grande, pero nunca ha estado satisfecha desde que nació. Ahora por fin tengo la oportunidad de llenar mi estómago. Aunque se trate de la desagradable carne de los monstruos, la energía que obtengo de ella es real. Los dos dragones están ocupados desde el anochecer hasta el amanecer, y también comen desde el anochecer hasta el amanecer. Y cuando Altria tocó su abultado estómago y se dio cuenta de que ya no podía comer, el oso gigante, que originalmente era enorme en tamaño y pesaba alrededor de 400 o 500 kilogramos, aún tenía 3/4 partes de su comida. ¿Cuánto tiempo puedo comer esto? Ya cansada de comer, Altria entrecerró los ojos levemente y miró la luz blanca que se elevaba en el cielo. Había una sonrisa en su rostro que parecía al mismo tiempo cansada y feliz. Esta fue la primera vez en su vida que la niña rubia se dio cuenta de que comer también podía hacerla sentir cansada. Ah, oye, ¿me dejas llevarme la carne que queda? ¿Por qué? ¿No te la vas a comer? Ah, como hoy vamos a atrapar presas nuevas, ¿no necesitamos esta comida rancia? Bueno, entonces ten cuidado. Ah, Altria observó al joven dragón lleno de energía frente a ella con una expresión bastante satisfecha, como si estuviera viendo a su hijo travieso volverse gradualmente prometedor. No sé si es una ilusión. Siempre sintió que este pequeño dragón parecía un poco más grande que hace unos días. Capítulo 4. El hermano Ali y la hermana Lea Altria arrastró el cuerpo del oso gigante de regreso a la aldea. Debido a su pesada carga, caminaba mucho más lento de lo habitual. Normalmente regresaba a casa antes del amanecer y preparaba el desayuno. Pero hoy, ella solo podía mirar la luz del sol, como un héroe legendario, y caminar hacia el pueblo a grandes pasos en medio de las exclamaciones de los aldeanos. Arturo. 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 Al mirar el cuerpo mutilado del oso gigante, los aldeanos gritaron su nombre en voz alta, su comportamiento era casi fanático. Pero esta también es la tradición celta. Desde la antigüedad, los celtas han admirado a los hombres valientes, especialmente a aquellos que pueden adentrarse solos en las profundidades de las montañas y los bosques para cazar bestias salvajes. Estarán rodeados de aldeanos y expresarán el mayor respeto a través del baile. Altria estaba un poco avergonzada. Ella aceptó los elogios de los aldeanos con un humor culpable. Sabía que los elogios en realidad no eran para ella, pero para no exponer la existencia del joven dragón, tuvo que obligarse a levantar la cabeza y fingir estar orgullosa. Para una chica que ha estado aprendiendo caballería desde la infancia y ha fijado su meta de convertirse en un caballero perfecto, este acto de reclamar el honor de otra persona es realmente exagerado. Pero eso ni siquiera es lo peor. Lo que es realmente malo es cuando ella muerde la bala y abre la puerta de su propia casa. Alabama, la voz familiar provenía de su hermano adoptivo, que no tenía ninguna relación de sangre con ella, pero siempre la trataba con una actitud muy estricta. Kai. Hermano, sintiendo el tono serio de su hermano, la muchacha, que sentía que había hecho algo mal, tragó saliva inconscientemente y no se atrevió a mirarlo a los ojos. Al mismo tiempo, esta chica que nunca mentía dejó volar sus pensamientos. Necesitaba urgentemente encontrar una excusa razonable que pudiera ocultar la existencia del joven dragón y explicar por qué se quedó fuera toda la noche. Pero es tan difícil, realmente es tan difícil. Altria preferiría ir a las montañas y a los bosques y cazar 10 bestias así antes que inventar, y mucho menos pensar, semejante mentira. Así que ella simplemente se quedó allí parada en silencio, esperando la siguiente tormenta. Pero no lo hizo. El interrogatorio esperado no llegó, y lo que resonó en los oídos de la niña fue una voz alegre y juguetona con un ligero silbido.
Ah, en un abrir y cerrar de ojos has crecido muchísimo. Poder cazar solo en las montañas, bueno, ahora eres un verdadero hombre. En unos días, te llevaré al mercado del pueblo y podremos tomar algo juntos. También puedes enseñarles a esas chicas lo que aprendiste sobre caballería. Te garantizo que les fascinará. La niña se fue rápidamente. El joven hermano se giró y miró a la muchacha como si ésta hubiera sido perdonada. La figura se fue presa del pánico, con sentimientos encontrados. Todavía recordaba la noche de hace 10 años cuando vio a la niña por primera vez. En ese momento, frente a Altria, de 5 años, supo a primera vista que ella crecería y se convertiría en una gran belleza. Pero su padre, el caballero que una vez trabajó para el rey Uther, le dijo con seriedad: como hermano mayor, debes darle una lección a tu hermano menor. Por eso, en lugar de llamar a la niña con el nombre más femenino Lilla, llamó al masculino Al. Él vio a la niña crecer día a día. Ha sido entrenado por su padre desde que tiene edad suficiente para entender, y pasa la mayor parte del día recibiendo educación como un rey. Y el único tiempo libre lo pasó cuidando los caballos y patrullando el pueblo. Kai negó con la cabeza. Él sabía la responsabilidad que tenía la muchacha. El destino de ser llamado rey fue la razón del nacimiento de la niña, y también fue la meta por la que lucharía toda su vida, pero para un extraño como él, ese trato era realmente demasiado desalentador. No es como si no hubiera intentado cambiar la vida de la chica, al menos dejarla experimentar la vida de un humano antes de convertirse en un verdadero rey. Pero cuando le preguntó a Altria si había descansado bien, las palabras "no te preocupes, hermano, descansé bien desde temprano en la mañana hasta el amanecer" lo dejaron atónito. Maldita sea, desde temprano en la mañana hasta el amanecer, eso son menos de 3 horas, ¿verdad? Desde entonces, Kai pudo mantenerse alejado de este tipo. Porque sabía que no sería absolutamente bueno para un mortal como él involucrarse con ese tipo de tonto serio. Sería mejor si nunca se encontraban en sus vidas. Pero, hoy, este caballero rebelde descubrió de repente que las cosas no eran tan malas como había imaginado. ¿Estás dispuesto a soportar este pesado secreto tú solo, incluso a costa de mentir? ¿Ella también tiene algo que quiere proteger? Nadie le había dicho nunca a Altria que cuando mentía o hacía algo malo, era realmente obvio. Ella se sonrojó y bajó la cabeza, y el pequeño cabello dorado en la parte superior de su cabeza se movió como un alga arrastrada por la corriente. El pánico de Altria se reveló claramente por ese pequeño cabello. Ella también ha crecido. Kai, como el hermano mayor, estaba muy contento con la actuación de Altria hoy. De hecho, hacía tiempo que quería un hermano menor que pudiera huir de casa con él e ir a la ciudad a silbarles a las chicas guapas. Por supuesto, mi hermana también puede hacerlo. Pero al mismo tiempo, mirando la espalda de Altria, Kai se sintió un poco preocupado. El joven caballero sabía que no debía entrometerse en los secretos ajenos, así como no quería que nadie supiera que había vaciado la mitad de la bodega de su padre. Pero, todavía me importa después de todo. Kai giró la cabeza y miró las montañas y los bosques fuera del pueblo, frunciendo ligeramente el ceño. La que puede hacer Al, no, ahora debería llamarse Lilla. ¿Cuál es el secreto que hace que su hermana, que solía ser educada y sensata, de repente se quede fuera toda la noche e incluso le invente mentiras? Maldita sea. ¿Salvó a alguien a quien no debería haber salvado? Cuando pensaba en las tramas vulgares de aquellas historias de caballeros de tercera categoría, este caballero rebelde no podía evitar estremecerse. No, ya no lo soporta más. No podía esperar para ir al bosque para ver qué cosas malvadas había escondido allí su adorable hermana. Capítulo 5. El juego del dragón en las montañas y los bosques. Es otra mañana llena de energía. La niebla de la mañana llenó las montañas y los bosques, haciendo que todo a nuestro alrededor fuera gris y confuso. Esta es una mañana perfecta para dormir hasta tarde. Pero por alguna razón, el joven dragón escondido en la cueva se movía en vueltas y no podía conciliar el sueño. Usó sus garras para hacer otro rasguño en la pared de roca. Ahora había 4 rasguños en la pared de roca. Esto significaba que no había visto a la dragona roja hembra en 4 días. Pero esto es probablemente algo muy normal, después de todo, los dragones son conocidos por ser especies longevas, especialmente los dragones de sangre pura como ellos, cuya esperanza de vida se puede calcular en miles de años. Unos pocos días no son nada para un dragón gigante. Es hora de que cierre los ojos y tome una pequeña siesta. Además, Shirataki recordó vagamente que la chica llamada Altria estaba en realidad muy ocupada.
Necesitaba recibir la educación del rey, ocuparse de las tareas del hogar, realizar diversos trabajos agrícolas, patrullar el pueblo, incluso tuvo que recibir instrucciones del mago en sus sueños. Se podría decir que no tenía ningún tiempo libre. En comparación, parezco un poco decadente. El joven dragón echó un vistazo al buff, estudia mucho y practica en la barra de estado y sintió que tal vez debería hacer algo, pero no sabía qué podía hacer. Para decirlo sin rodeos, solo soy un bebé dragón. ¿Qué puedo hacer? Shirataki, sintiéndose relajado nuevamente, se dio la vuelta en la cueva y ya no miró la molesta niebla blanca del exterior. Con tan mal tiempo he perdido el interés por la caza. Se detecta que el anfitrión se encuentra deprimido. Misión especial lanzada. El juego de los dragones jóvenes. Introducción a la tarea. La verdadera práctica espiritual no se trata solo de trabajar duro. Combinar trabajo y descanso es la auténtica verdad. Objetivo de la misión. Completar un minijuego. Recompensa de la tarea. Valor de crecimiento más 5. Dibujo del minijuego en progreso. Has dibujado el minijuego Building Blocks. Bloques de construcción. Un juego de rompecabezas adecuado para niños de 0 a 2 años. Según las diferentes formas y colores, estos 7 juegos son útiles para cultivar la imaginación y la creatividad de los niños, así como ciertas habilidades espaciales. Pero para el joven dragón, dudaba seriamente que este juego tuviera como objetivo entrenar su fuerza. ¡Vaya! ¡Qué piedra más grande! Era trozo tras trozo de mármol blanco, cortado en diversas formas. Cubos, prismas rectangulares, cilindros, prismas triangulares, cada uno mide unos 2 metros de altura. Estaban apilados juntos, formando una montaña de mármol en este bosque verde esmeralda. Y en la mente del joven dragón, apareció un plano. Tenía que usar estas canicas para materializar el edificio representado en el plano dentro del tiempo especificado de acuerdo con el diseño del plano. Una casa. No parece una casa en el sentido ordinario de la palabra, parece más bien un castillo, y también un templo. De todos modos, es un edificio que parece cuadrado y grandioso. Altria ha estado muy ocupada últimamente. Al principio, solo fingía estar ocupada, sabía que su último comportamiento había hecho sospechar a su familia, así que decidió regresar temporalmente a la bien educada y sensata Altria y ser una buena chica por un tiempo. Pero entonces, estaba realmente ocupado. Hay menos días soleados y más días nublados. Cualquiera que conozca las Islas Británicas sabe que esto definitivamente no es una buena noticia. Porque se acerca la temporada de lluvias. Aunque la isla en sí tiene en realidad un clima marítimo templado con precipitaciones bastante uniformes a lo largo del año, eso era solo cosa del pasado. En los últimos años la isla ha experimentado fenómenos climáticos cada vez más extremos. Inundaciones en la época de lluvias, sequías en la época seca, tormentas de nieve en el invierno y terremotos que ocurren de vez en cuando. El mago le dijo que estos eran signos del fin de la era de los dioses. Para decirlo sin rodeos, esta isla es como un anciano en sus últimos años. Sus funciones corporales ya no son saludables y sufren algunos síntomas de vez en cuando. Y el rey, no, habría que decir que son los dragones gemelos de Gran Bretaña. De hecho, él es el médico que se encarga de reprimir la isla y tratar estas enfermedades. Aunque el rey dragón rojo y el rey dragón blanco son irreconciliables, son la encarnación de la voluntad de esta isla, idealmente, la existencia simultánea de ambos reyes podría retrasar la destrucción de esta isla. Pero eso ya no es posible. El rey dragón blanco fue el primero en romper este equilibrio, enfrentándose al rey dragón rojo. Tu padre Uther decidió atraer activamente a los extraterrestres a esta isla, ahora el tiempo se acaba para esta isla. Y tu padre, para luchar contra el rey dragón blanco que ya no era humano, me encargó crearte a ti, el rey de Gran Bretaña que porta todos los misterios del dragón rojo. Por la noche, cuando debería ser la hora de dormir. El mago continuó enseñándole a la niña los conocimientos que debía conocer como rey de Gran Bretaña. La niña asintió, sin comprender del todo. Ella no era una maga y no podía comprender cuán sutil era el llamado equilibrio. Pero ella tenía mucha curiosidad. Hablando del dragón blanco, ¿no era ese pequeño también un dragón blanco? ¿Podría ser que también esté relacionado con el rey dragón blanco? Bueno, en realidad no importa. Lilla, has malinterpretado el concepto de dragón. Ese pequeño es un dragón real, y tú y ese dragón de Vortigern son, en realidad, otra descripción de no humano. En esencia, no hay mucha diferencia entre estos dos conceptos. Ambos son vidas que se encuentran en la cima de este mundo.
Pero hay una diferencia entre mira ese dragón y pareces un dragón, ¿no? El mago explicó con una sonrisa y al mismo tiempo, utilizó su clarividencia que podía observar cada rincón del mundo para mirar secretamente hacia las profundidades del bosque y vio al joven dragón rascándose la cabeza contra una gran roca. Altria respiró aliviada. Para ser honesto, estaba un poco preocupada en ese momento. Si ese pequeño es el rey dragón blanco en la profecía, entonces ¿qué debería hacer ella como el rey dragón rojo? PD. Advertencia. El autor tiene un corazón sensible. Probablemente este será mi último libro. En realidad estuve luchando durante mucho tiempo, debatiéndome entre varios temas durante mucho tiempo, pero si quiero que un libro sea mi testimonio final, probablemente sería este, ¿verdad? No puedo garantizar que lo terminaré, o incluso que esté disponible. Quizás por las malas notas el libro será cortado mañana. Por favor, esté mentalmente preparado si está planeando comenzar. Ya no espero un final decente. Capítulo 6. El Salón de la Luz unos 10 días después. Altria, que había estado ocupada y en guardia todo el tiempo, finalmente encontró una buena oportunidad para caminar abiertamente por las montañas y los bosques. Esta será la última recolección de recursos de la aldea antes de la temporada de lluvias. Incluye la caza, la tala de árboles e incluso la recolección de varias hierbas. En resumen, se trata de recolectar todos los suministros que se puedan encontrar en la medida de lo posible para sobrevivir al desastre que puede llegar en cualquier momento. Altria entró al bosque con los aldeanos, se escabulló por un camino sinuoso y rápidamente se dirigió hacia las peligrosas montañas. No había visto al bebé dragón en casi medio mes. Me pregunto si me extraña. ¿Se ha curado ya la herida que sufrió anteriormente? ¿Se acerca la temporada de lluvias? ¿Hay suficiente comida para él? ¿Se morirá de hambre? Con muchas preguntas en su mente, la chica rubia corrió rápidamente hacia el acantilado. Pero esta vez, no necesitó volver a escalar el imponente acantilado. ¿Eh? Cuando dobló una estrecha pared de roca, que solo era lo suficientemente ancha para que pasara una persona, llegó a una pendiente más suave. Un edificio que apareció de repente aquí atrajo inmediatamente toda su atención. Vi que de repente apareció una fortaleza de un blanco puro en la pradera que se suponía que estaba vacía. El área de esta fortaleza no es muy grande, y el espacio interior es solo del tamaño de una cancha de baloncesto, pero al mirar esta extraña fortaleza blanca, Altria de repente tuvo un sentimiento muy extraño en su corazón. Este edificio, construido con mármol cuadrado, es sencillo y rústico, pero cuadrado y lleno de una atmósfera solemne y sagrada y de una indescriptible sensación de solemnidad. Y al momento siguiente, entró en el edificio blanco puro con un humor curioso y exploratorio. Descubrió que el bebé dragón en el que siempre había estado pensando ahora estaba acostado sobre una roca alta, durmiendo profundamente. ¿Este niño ha estado ocupado con estas cosas estos días? ¿De dónde sacaron estas piedras? Al mirar al joven dragón acurrucado en la roca y durmiendo, Artoria se sintió feliz pero también muy curioso. Un mármol de ese tamaño no parecía algo que hubiera recogido casualmente en las montañas. Si logramos averiguar de dónde provienen estas piedras, quizás podamos afrontar la temporada de lluvias de este año con una actitud más relajada. Las emociones de la niña desaparecieron temporalmente y los pensamientos del rey tomaron el control de inmediato. Como único candidato a rey de Gran Bretaña, Artoria se dio cuenta casi de inmediato del papel de estas canicas. En comparación con este joven dragón que construyó su nido en el acantilado, era obvio que los humanos que vivían en la tierra necesitaban más esta piedra sólida. Pero, cuando el joven dragón se despertó poco a poco, emitió un grito ligeramente confundido pero luego extremadamente feliz. Bueno, allá voy. Estoy aquí para verte. El rey, que estaba pensando racionalmente en un momento, se convirtió en una niña alegre en un abrir y cerrar de ojos. El grito del joven dragón fue como una especie de magia mágica, que la hizo olvidar de inmediato aquellas cosas que no debería recordar aquí. Sí, así es. Este es territorio exclusivo de los dragones. Los asuntos humanos no tienen nada que ver con este campo. El joven dragón recuperó la conciencia y rápidamente voló frente a Altria. Volaba en círculos sobre la cabeza de la niña, emitiendo ocasionalmente llamadas agudas o excitadas. Altria pudo entender lo que este pequeño quería decir. Oh, por fin viniste a verme. Te extrañé mucho. ¿Cómo has estado estos últimos días? ¿Estás comiendo bien? He cazado muchísimos monstruos estos días, sobre todo un jabalí gigante que puede escupir fuego. ¿Ves este edificio? Yo lo construí. Soy genial.
Pero por alguna razón, a este edificio parece faltarle algo y nunca se terminó. No sé qué es. Tiré toda la comida rancia, pero cavé un estanque detrás de este edificio y crié algunos peces. Comamos pescado a la parrilla luego. Estos son los murmullos del joven dragón, que abarcan todo lo relacionado con su vida en los últimos tiempos. Con un humor muy satisfecho, Altria miró al joven dragón, que todavía estaba de muy buen humor a pesar de que no lo había visto durante unos días, y respiró aliviada. Parecía que estaba preocupada demasiado. Incluso sin ella, el joven dragón puede vivir bien e incluso entretenerse. Pero de nuevo, ¿falta algo? Después del recordatorio del joven dragón, Artoria de repente notó que había una sensación de incongruencia muy extraña en este edificio. Es una sensación de falta de armonía muy extraña y abrupta. Esta sensación de falta de armonía claramente no existía cuando ella entró al edificio. ¿Extrañeza? ¿Cuál es la diferencia? Altria inconscientemente miró el pilar de piedra frente a ella. De repente sintió que había algo abrupto en la parte superior del pilar de piedra, y debía haber algo colocado sobre él. ¿Pero qué es esa cosa? Altria levantó la cabeza y miró el pilar de piedra vacío. Se giró nuevamente y miró al joven dragón que había estado dando vueltas alrededor de su cuerpo, como si tuviera energía infinita. De repente, se dio cuenta de algo. Pequeño dragón. Oh. Vuela a lo alto de ese pilar de piedra y adopta una pose feroz. Sí, eso es. Altria salió al exterior de la fortaleza. Encontró el último trozo cuadrado de mármol, que no sabía dónde colocar, y levantó su espada hacia él. El elemento viento activo y agudo fue condensado por ella en la espada larga. En sus manos se ejecutó una exquisita esgrima, pero en este momento, el propósito de esta esgrima ya no era matar al enemigo, sino tallar una verdadera obra de arte. Cerró los ojos y recordó la postura del joven dragón en su mente. La espada en su mano cortó rápidamente el mármol. Frente a esta espada con el elemento del viento unido a ella, el mármol sólido era como un trozo de barro, y un pedazo grande se cortó fácilmente. Altria continuó blandiendo la espada en su mano. Pedazos de grava, grandes y pequeños, continuaron cayendo, y gradualmente apareció un contorno completo frente al joven dragón. Cabeza de dragón, cola de dragón, alas de dragón, barras de dragón. Gracias al ingenioso diseño de Altria, apareció frente a él una réplica a escala 1:1 de la estatua de un bebé dragón. Y cuando el joven dragón intentó mover la estatua hecha con base en él hacia el pilar de piedra, Shua, una escena mágica, no, mejor dicho, misteriosa, apareció en un instante. Una deslumbrante luz blanca brotó de la estatua, seguida de un sonido retumbante. Resultó que esta fortaleza de juguete en realidad estaba construida con trozos de mármol como bloques de construcción y no tenía ninguna solidez. Ahora parece estar conectado a toda la tierra, volviéndose irrompible, e incluso fusionándose directamente con las montañas circundantes. Dim, felicitaciones, has completado el juego. Bloques de construcción. Después de mucho trabajo, construiste con éxito el edificio. El Salón de la Luz PD. Por si alguien no lo sabe. Espíritu de ojos azules efecto. Esta carta solo puede ser activada cuando es invocada por enlace exitosamente. Selecciona un salón de espíritu de luz de tu deck y añádelo a tu mano o envíalo al cementerio. Capítulo 7. El dragón invocando la luz. Esto es un verdadero milagro. Desde bloques de construcción de juguete hasta una fortaleza blanca pura verdaderamente indestructible. La transición entre ambos toma casi un instante. Sorprendida, Altria colocó sus manos sobre el mármol blanco puro, tratando de descifrar el misterio escondido en su interior, pero no pudo. Ella no es una verdadera maga, y su comprensión de la magia todavía está en la etapa elemental de ser capaz de lanzar fuego desde la palma de su mano. Pero, por supuesto, incluso si llamas al mago de las flores, él nunca podrá ver el secreto. La razón por la que un milagro se llama milagro es porque la gente común no puede hacerlo, e incluso la gente común no puede entenderlo. Es decir, es una gran hazaña que solo los dioses pueden crear. Y ante este verdadero poder milagroso, ni siquiera Altria, el destinado rey de Gran Bretaña, pudo soportarlo. Uno solo puede maravillarse ante las maravillas de la naturaleza y las infinitas posibilidades contenidas en el joven dragón que tiene ante sus ojos. Una criatura situada en la cima de la fantasía, convirtiendo todo lo imposible en posible. Esto es un dragón. Después de completarse la fortaleza, Altria permaneció aquí solo por un corto tiempo. Luego, se despidió del joven dragón que ahora era capaz de cuidar de sí mismo de forma independiente, en un tono que parecía al mismo tiempo preocupado y aliviado. Se acerca la temporada de lluvias.
Me temo que no podremos vernos durante mucho tiempo. Durante el tiempo que estoy fuera, debes comer bien y dormir bien, ¿entiendes? Altria acarició la cabeza del joven dragón, luego tomó los 7 u 8 salmones grandes que el joven dragón le dio y emprendió el camino de regreso a la aldea. El joven dragón se paró en la cima de la fortaleza, observando la espalda de la niña mientras se iba, luego levantó la cabeza y miró el cielo nublado. Es la temporada de lluvias. Por alguna razón, de repente odió la lluvia. Si tan solo el cielo pudiera aclararse. Con este pensamiento en mente, el joven dragón batió sus alas y voló alto. Voló sobre la fortaleza, sobre el acantilado, sobre la montaña, voló directamente sobre las nubes oscuras. Esta era la primera vez que volaba tan alto desde que se convirtió en un joven dragón. Hacía frío allí arriba, estaba oscuro y frío. El viento húmedo y frío sopló sobre su cuerpo, provocando que incluso sus escamas de dragón, que eran extremadamente resistentes al frío, se tensaran inconscientemente. Pensemos en una manera de calentar este lugar. El joven dragón cerró los ojos, pero la escena de la chica rubia tallando una estatua para él con la espada larga en su mano surgió en su mente. Esa espada era solo una espada de hierro ordinaria, pero con la bendición del elemento viento podía convertirse en una hoja afilada que podía cortar la piedra como si fuera barro. Ese era el poder de Altria, la autoridad del rey dragón del viento o el dragón estelar. Entonces, ¿ese tipo es en realidad un dragón de polvo de estrellas? Y si ella puede hacerlo, yo también puedo. Pensando así, el joven dragón comenzó a movilizar el único atributo elemental a su alrededor que podía movilizar y que además era el que era naturalmente compatible con él. Luz. El dragón blanco de ojos azules es el dragón de la luz. La forma definitiva del dragón blanco de ojos azules, también conocido como el dragón de luz de ojos azules, es incluso la encarnación de la luz. Por supuesto, Shirataki está lejos de alcanzar ese nivel ahora, él es solo un dragón joven en su etapa de crecimiento, y su control sobre la fuerza y el poder aún es muy débil, incluso casi inexistente. La mayoría de las acciones que realiza ahora se basan casi enteramente en el instinto. Pero es suficiente. Cuando el joven dragón nació de la luz, comenzó a pedir la existencia de la luz. Entonces la luz de este mundo seguramente responderá a su llamado, vendrá a su lado lo más rápido posible y lo ayudará a lograr lo que quiere lograr. Sol. Rodeado de capas de nubes oscuras, Shirataki levantó la cabeza. Mire más arriba en el cielo, a esa esfera brillante y caliente. El sol también lo vio y le respondió. Un rayo de sol cayó del cielo, penetrando directamente a través de las capas de nubes oscuras y aterrizando sobre él. Y luego, estalló una reacción aún más violenta. Fue como si el agua se encontrara con el sodio. Comenzó a arder y luego explotó violentamente. Con el cuerpo de la libélula como centro, ondas de luz se extendieron rápidamente en todas direcciones. Aquellas espesas y oscuras nubes se alejaron varios kilómetros y ante el joven dragón apareció de nuevo un cielo despejado. Por supuesto, también brillaba un sol cálido y tranquilizador. La luz del sol brilló sobre el cuerpo del joven dragón, haciendo que las escamas blancas que acababan de ser humedecidas por la humedad brillaran. Así es. Sintiendo que su cuerpo se calentaba gradualmente, el joven dragón satisfecho regresó al acantilado y bostezó ruidosamente. Ha estado trabajando duro durante mucho tiempo. ¿Por qué no, simplemente tomarnos un pequeño descanso y superar esta temporada de lluvias un tanto aburrida? Un mes después. Pueblo, dentro del establo. Mientras cuidaba a los potros recién nacidos, Altria miró la fuerte lluvia afuera con una mirada preocupada. Aunque nos habíamos preparado para lo peor, la situación en realidad es aún peor. Este año la lluvia llegó antes y con más violencia de lo esperado. Está lloviendo intensamente desde hace medio mes. Altria una vez salió bajo la lluvia para verificar y descubrió que el caudal de agua en los ríos que rodean el pueblo ya había excedido la línea de advertencia y el peligro podría extenderse en cualquier momento. Su cuñado lideró a los habitantes del pueblo a construir una sencilla presa con madera, piedras y barro, lo que resolvió la crisis del pueblo. Pero otros pueblos pueden no tener tanta suerte. Ya sabes, no en todas las aldeas hay un dragón rojo humanoide y un guerrero celta que puede derrotar a un troll solo con la boca. Una aldea común y corriente formada por una gran mayoría de gente común es el estado normal de supervivencia humana en esta isla. Todavía estoy demasiado débil. Al pensar en la gente común afectada por el desastre, un sentimiento de culpa surgió en el corazón de Altria. Como el rey perfecto que Uther y Merlin esperaban enormemente, ella también se había puesto en el papel de rey desde el principio.
Ella siempre se mantuvo en los altos estándares de un rey, y al mismo tiempo incluyó a aquellas personas comunes que no tenían ningún poder en el ámbito de las personas protegidas. El fuerte debe proteger a los débiles y el rey debe proteger a sus súbditos, ¿no es así? Capítulo 8. Primer contacto con los humanos. Pasó aproximadamente otra semana. La tormenta que parecía lavar el mundo finalmente se debilitó un poco y se convirtió en una lluvia continua, incluso con días claros ocasionales. El nivel del río está bajando lentamente. Estamos a salvo. Kai, quien estaba a cargo de patrullar el río, anunció la buena noticia a todos lo antes posible. Los aldeanos salieron de sus casas y aplaudieron. Esto significaba que la crisis de las inundaciones finalmente había terminado y ya no tenían que preocuparse todos los días por reparar la presa bajo las fuertes lluvias. Pero Altria no podía ser feliz. Porque sabía que después del desastre llamado inundación, les esperaba un verdadero desastre, a todos los seres que vivían en esta isla. Plaga. Tras un gran desastre, habrá una gran epidemia. Tras una gran epidemia, habrá una gran hambruna. Tras una gran hambruna, habrá un gran caos. Este es un dicho de ese antiguo país oriental. Por supuesto, Artoria nunca ha oído hablar de ello, pero el principio es el mismo. Los miles de años de práctica de la civilización humana han demostrado este hecho innumerables veces. La causa de la plaga es en realidad muy simple. Después de fuertes lluvias e inundaciones, el agua húmeda mezcla muchas cosas sucias, como carne podrida, heces de animales y cosas así. Piénsalo, si una vida normal está expuesta a estas cosas, ¿cómo va a no enfermarse? El mago de las flores, que parecía saberlo todo, hizo todo lo posible para explicar el origen de la plaga de una forma que la chica rubia pudiera entender, pero luego, la expresión de su rostro cambió instantáneamente, de gentil a seria. Por supuesto, también se puede entender este problema de otra manera. La ocurrencia de esos desastres es la manifestación de la voluntad de esta isla y esta era han llegado a su fin, y las señales del fin del mundo han comenzado a aparecer. Y Lea, como el dragón rojo que representa la voluntad de esta isla y el rey que asume la gran responsabilidad de proteger a sus súbditos, en este camino destinado a ser destruido, ¿qué papel desempeñarás? El mago hizo una pregunta que no tenía respuesta correcta. En una época como esta, que no podía empeorar, sin importar lo que hiciera, estaría mal. En las montañas y los bosques, en los acantilados. En comparación con el mundo húmedo del exterior, aquí hace sol y calor. Shirataki yacía boca abajo en la cueva, escondiendo la mayor parte de su cuerpo en la fría cueva. Pero sacó la cabeza fuera de la cueva, disfrutando del sol. Realmente disfrutaba la cálida sensación y sentía como si hubiera un poder en su cuerpo que se agitaba con la luz del sol. Durmió bien. Después de perder la perturbación de la dragona roja hembra, su estilo de vida parecía acercarse gradualmente al de un dragón estándar. Un mes puede parecer mucho tiempo, pero para él fue solo una siesta. Podría haber dormido más tiempo. Pero por alguna razón, desde ese momento, hubo ráfagas de susurros en su mente, estas voces confusas perturbaron su dulce sueño y lo despertaron de la fantasía de fuerte, invencible, el más fuerte. Aplastado, destrozado, salud. ¿Qué es ese ruido? Con una pizca de curiosidad, el joven dragón batió sus alas y voló hasta el fondo del acantilado, por encima del salón de la luz que brillaba con luz blanca. Se sorprendió al descubrir que en esa suave ladera que debería haber estado bastante tranquila, ahora había unas cuantas figuras humanas dispersas. Humano. El joven dragón parpadeó, sin estar seguro de si debía tomar la iniciativa de contactar a estos humanos. Ahora que lo pienso, nunca ha visto a un ser humano desde que llegó a este mundo. Artoria no cuenta, ella es un dragón rojo con piel humana, del mismo tipo que un dragón joven. Además, Altria lo escondió deliberadamente en este lugar remoto en la cima de un acantilado para mantenerlo alejado de la multitud y evitar el contacto con los humanos tanto como fuera posible. Humanos y dragones. El contacto directo entre ambos seguramente traerá mala suerte. En los mitos europeos no son raros los ejemplos de dragones que dañan a humanos. Y las hazañas de hombres valientes que matan dragones son leyendas de las que se habla con deleite en todos los países y regiones. Artoria no quiere que esas historias sucedan en esta isla. Pero ahora parece que no tiene elección. Flotando en el cielo, Shirataki miró a los humanos que yacían o estaban sentados en la ladera con una mirada muy vigilante. Una luz azul blanquecina con un matiz de destrucción había comenzado a gestarse en su boca. Este era su territorio y debía expulsar a cualquier infractor que entrara en este territorio sin su consentimiento. Pero después de un momento, Shirataki cambió de opinión.
porque de repente descubrió que la condición de estos humanos parecía un poco anormal. Eran un grupo de humanos pálidos. Había unas 10 personas, entre hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Tienen una cosa en común: se ven demacrados y delgados. Estaban acostados o sentados y no se movían si era posible, luciendo como si no les quedara mucho tiempo. Al mismo tiempo, el joven dragón de vista aguda también encontró restos de huesos de pescado y cosas como corteza de árboles y raíces de hierba a su alrededor. Maldita sea, estos despreciables humanos no se comerían toda la comida sobrante que él había trabajado tan duro para atrapar, ¿verdad? ¿Hay alguien que pueda moverse? Ven conmigo a buscar algo de comer. El joven dragón escondido en el gran árbol esperó durante mucho tiempo y finalmente escuchó una voz que provenía de la multitud. Era una muchacha joven, que parecía tener entre 16 y 17 años. Ella parecía muy desaliñada y se tambaleaba mientras caminaba. Pero comparado con otras personas que están gravemente enfermas, él todavía está sano. Al menos todavía tenía fuerzas para caminar. Y los demás pacientes que yacían en el suelo, ni siquiera tenían fuerzas para responderle. Al menos escóndete en la casa. Si no entras, morirás congelado por la noche. La niña gritó ansiosamente mientras extendía sus manos, tratando de arrastrar los cuerpos de los pacientes hacia la fortaleza blanca que tenía frente a ella. Sin embargo, olvídalo, Uena. Por fin alguien habló. Era un sonido muy ronco, como el sonido del papel de lija frotándose contra la madera, áspero y bajo. Parecía como si cada palabra fuera granulada y saliera con dificultad de lo más profundo de la garganta. No sobreviviremos a esto. Ya sabes, ninguna de las personas que fueron expulsadas a las montañas sobrevivió. Capítulo 9. El 13º uso de la sangre de dragón. El joven dragón escondido en la copa del árbol inclinó la cabeza y escuchó la conversación de estos humanos. Poco a poco, fue adquiriendo una idea general de cómo eran aquellas personas. Personas abandonadas. No son la nación abandonada por Dios en la Biblia. Este es simplemente el significado literal. Tribus abandonadas. Lo más aterrador de la peste no es la muerte de individuos, sino su terrible contagiosidad. En realidad no hay nada que temer cuando una persona muere. Pero si una persona infecta a un grupo, y un grupo infecta a un área entera, al final, incluso todo el reino puede ser infectado por la enfermedad. En la antigüedad, cuando los medios para prevenir y controlar epidemias no estaban tan avanzados, los humanos en realidad solo tenían una forma de lidiar con enfermedades infecciosas de tan gran escala. Abandonadlos y dejad que se las arreglen solos. Puede que parezca cruel, pero es un acto de impotencia. La vida no se puede medir con números, pero entre la vida de 10 personas y la supervivencia de toda la tribu, cualquiera puede decir cuál es más importante. Además, Weina, realmente tenemos suerte. Antes de morir, puedo ir a un lugar como este, hay un sol radiante, templos magníficos y un salmón delicioso. Creo que los dioses han sido bastante tolerantes con nosotros. La persona que dijo esto era un hombre mayor. Como la mayoría de la gente común, pasó la mayor parte de su vida en el pueblo. Pero el paso del tiempo le ha proporcionado unas visiones inusuales sobre la vida y el destino. Después de escuchar estas palabras, la niña llamada Vina se quedó en silencio. Ella recordó cada pequeño detalle del pasado. Por alguna razón, el recuerdo de la vida en el pueblo de repente se volvió borroso y no podía recordar nada con claridad. Ahora, solo recuerda lo miserable que era cuando dejó el pueblo, arrastrando su cuerpo enfermo y luchando por sobrevivir en los fangosos caminos de la montaña con sus compañeros de tribu, y cómo descubrió esta tierra bañada por el sol y los grandes peces que se quedaron en el estanque y nadaron libremente durante una aventura inesperada. La sopa de pescado sabe deliciosa. Si pudiera, me gustaría mucho volver a comerlo. Con esta visión en mente, la muchacha, cuyas fuerzas se iban agotando poco a poco, se tumbó en la ladera y ya no luchó. Tal como dijo el anciano. Si tengo que elegir una forma de morir, entonces esta forma de morir lentamente bajo el sol es sin duda la más cómoda y feliz. Oh Dios. Por favor, perdona nuestros pecados. De repente el mundo quedó en silencio. Todos yacían en el suelo, inmóviles, esperando que llegara el momento final. Cada uno de ellos podía sentir que su vida desaparecía a gran velocidad, la visión se volvió más oscura y la respiración más pesada. Al final, incluso perdieron la fuerza para abrir los ojos. Si el joven dragón no hubiera podido sentir su respiración intermitente, habría pensado que estaban muertos. Todavía no están muertos, pero lo estarán pronto. Oh, qué mala suerte.
Después de confirmar que estos humanos ya no hacían ningún movimiento, el joven dragón finalmente voló desde las copas de los árboles. Al aterrizar en el suelo, comenzó a observar de cerca a estos humanos. Miró y meneó la cabeza. Estaba seguro de que estos humanos estaban a punto de morir y no sentía ninguna simpatía por sus muertes. Pero, simplemente mueres. No mueras en mi puerta. Es como si un grupo de personas sin hogar entrara de repente en tu casa y se comiera toda la comida del refrigerador, y luego todos se quedarán tirados en el suelo, con aspecto de que están a punto de morir. Aunque teóricamente esto no supone un problema y no afecta a la habitabilidad de la habitación, el propietario que lo sepa acabará sintiéndose incómodo y además disgustado con esta casa nueva originalmente muy bonita. Entonces, ¿quieres salvarlos? No, la pregunta debería ser ¿puedo salvarlos? El joven dragón quería hacer algo por estos humanos, pero descubrió que parecía incapaz de hacer nada, por lo que se rascó la cabeza. En la herencia de poder en su mente, no había ninguna opción de curar enfermedades y salvar vidas. No, anfitrión, en realidad lo haces. ¿Qué? ¿Dónde? Los 12 usos de la sangre de dragón, álido, en coautoría con Nicolas Flamel. Youlon descubrió que parecía haber entendido mal el sistema. Siempre había pensado que este sistema era solo una herramienta auxiliar sin emociones, ahora parece que incluso puede contar chistes. De hecho, la sangre de dragón en sí misma es una poción muy poderosa. Puede mejorar enormemente el físico humano e incluso hacerlos como monstruos. En los mitos y leyendas de países de todo el mundo, también hay héroes que mataron dragones, se bañaron en sangre de dragón y finalmente lograron hazañas extraordinarias. Por supuesto, también hay algunos guerreros que, después de bañarse en sangre de dragón, fueron asimilados por la sangre del dragón y se convirtieron en dragones. Espera, ¿no estabas contando un chiste? ¿Hablas en serio? Dim, anfitrión, ¿quieres que cuente un chiste? Bueno, déjame contarte un chiste sobre Dumbledore y la sangre de dragón. De hecho, Dumbledore una vez descubrió el 13º uso de la sangre de dragón en ese antiguo país del este. Hacer tofu de sangre de dragón, ya basta, ya basta. Shirataki vaciló. Pero al mirar a aquellos humanos que ya estaban en sus últimas, finalmente endureció su corazón porque no quería que su casa se convirtiera en una morgue. Perforó sus escamas con sus garras y sacó unas gotas de sangre fresca de dragón. Sin embargo, no podía alimentar la sangre de dragón directamente en las bocas de estos humanos. Tal como lo dice el sistema, la sangre de dragón es tanto la poción más efectiva como la maldición más dominante, puede mejorar enormemente el físico del usuario, pero también asimilará la línea de sangre del usuario hacia la dirección de dragón. Shirataki no tenía intención de crear un grupo de subdragones. Él solo quería darles a estos humanos otro lugar donde yacer muertos. Entonces, arrojó esas gotas de sangre de dragón a la piscina, diluyendo su efecto decenas de miles de veces. Luego arrastró a la niña que parecía estar menos enferma y la arrojó directamente a la piscina. Lo hice lo mejor que pude. Si puedes sobrevivir o no depende de ti mismo. Capítulo 10. Clan del dragón blanco. Niña sumergiéndose en el estanque. De hecho, el agua de este estanque definitivamente no está limpia. No es una fuente de agua corriente y ha estado expuesta al sol y a las salpicaduras de los peces. Aunque a primera vista parezca claro, en realidad ya han crecido en secreto innumerables bacterias. De todos modos, el joven dragón nunca beberá el agua maloliente de aquí. Pero para la niña en ese momento, esta fuente de agua no se considera limpia, pero es verdaderamente el agua de vida. Gorgoteo, el cuerpo de la niña se hundió y flotó en el agua de la piscina, mientras de vez en cuando salían burbujas burbujeantes. Shirataki, de pie en el borde del estanque, observó en silencio la escena mágica que sucedía ante sus ojos. Siempre se sentía como si estuviera viendo cómo se cocinaba un plato, el estanque frente a él era una gran olla con agua hirviendo y la niña humana era el único ingrediente en la olla. Ella rodó hacia arriba y hacia abajo, cambiando gradualmente de cruda a cocida, ha cambiado. Ha cambiado. Después de 10 minutos de blanqueamiento, el joven dragón ya podía ver claramente los cambios que se estaban produciendo en el cuerpo de la niña. El cambio más llamativo es el color de su cabello. Su cabello originalmente negro azabache ahora se ha convertido en un blanco plateado inusualmente llamativo. Se refleja brillantemente bajo la luz del sol. Además, Youlon sintió que su piel parecía haberse vuelto un poco más blanca y su cuerpo parecía haberse vuelto un poco más fuerte, sus brazos originalmente delgados ahora parecían tener contornos musculares vagamente visibles. Tal vez también había crecido un poco más.
Está bien, detengámonos aquí. Shirataki sintió que el momento, no, debería decirse que el efecto terapéutico estaba casi ahí. Si continúa sumergida en él, la niña probablemente comenzará a evolucionar hasta convertirse en un hombre dragón. ¡Ualala! El joven dragón batió sus alas y voló sobre el estanque. Primero levantó el collar de la niña con sus garras, luego la arrojó con fuerza sobre la hierba a su lado. Lo hizo a propósito. No hay intención de mostrar misericordia hacia las mujeres, y no hay necesidad de ninguna misericordia en absoluto. Este paciente, que apenas respiraba ahora, tiene una energía y una sangre bastante fuertes. Esas pocas gotas de sangre del joven dragón diluidas por el agua del estanque eran como una poderosa droga evolutiva, que le permitía a la niña trascender directamente el reino de la humanidad y avanzar hacia el reino inhumano. Vuele, acompañada por un violento impacto, la niña, cuya alma aún se encontraba al borde de la vida y la muerte, se despertó instantáneamente. Ella sentía mucho dolor, y eran dos tipos de dolor completamente diferentes mezclados. Un dolor vertiginoso en la cabeza y un dolor ardiente en el cuerpo. Los dos tipos de dolor seguían desgarrando su cuerpo, causándole tanto dolor que casi lloró. Pero cuando su alma poco a poco se despertó y se dio cuenta de su situación actual. Silbido ja, ella levantó la cabeza, miró el cielo azul y se quedó sin aliento. Mi cuerpo todavía me duele y mis lágrimas todavía fluyen. Pero una sonrisa irreprimible apareció en su rostro. Esa era la sonrisa de alguien que sobrevivió a un desastre. El dolor en su cuerpo le recordaba constantemente que había sobrevivido, realmente había sobrevivido. Es fantástico estar vivo. No pudo evitar abrir los brazos, queriendo abrazar ese mundo vibrante, pero un viento frío sopló sobre su cuerpo mojado que acababa de ser sacado de la piscina. La sensación de frío la hizo abrazarse inconscientemente con sus manos y temblar. Hace mucho frío, por cierto. ¿Qué pasa con los demás? ¿Sobrevivieron? La niña que sobrevivió al desastre corrió emocionada hacia el frente del mausoleo. Pensó que vería a un grupo de tribus animadas y regresaría a su tierra natal con ellos. Pero la cruel realidad destrozó su fantasía. Su gente todavía estaba tendida en el pasto y la situación era peor que antes. ¿Cómo es eso? Al mirar la trágica escena frente a ella, la niña abrió mucho los ojos y la confusión se dibujó en todo su lindo rostro. Ella simplemente no podía entender lo que estaba pasando, porque estas personas todavía sufrían, pero ella pudo sobrevivir a la terrible enfermedad. ¿Podría ser que los dioses escucharon su grito agonizante y la salvaron? Dios misericordioso, Dios todopoderoso, por favor salva también a mi pueblo. Estoy dispuesto a ofrecerle el más piadoso y sagrado tributo. Frente a aquellos tribunos moribundos, la muchacha indefensa juntó las manos, cerró los ojos y rezó, esperando en silencio que ocurriera un milagro en su corazón. Pero, por supuesto que ningún dios podía responder a su llamado. Lo único que le respondió fue un claro rugido de dragón y una voz impaciente y urgente. Ah, deja de murmurar, ¿por qué sigues ahí parado? ¿Por qué no arrojas a toda tu gente a ese estanque de inmediato? Era un pequeño dragón blanco. De repente apareció frente a la niña y bailó frente a ella. La niña abrió mucho la boca mientras miraba al delicado joven dragón que parecía un elfo. Oye, ¿eres estúpido? No fue hasta que el joven dragón comenzó a golpear suavemente sus mejillas con su cola que la niña despertó de su sueño y se dio cuenta del tipo de milagro que había encontrado. ¿Sí? Sin dudarlo, la muchacha llamada Vina siguió inmediatamente las instrucciones de Shirataki y arrojó a todos los miembros moribundos de su tribu al estanque detrás del templo. Durante este proceso, descubrió que su fuerza había aumentado increíblemente. Podía cargar fácilmente a 2 hombres adultos sin ningún esfuerzo. ¿Es tu crédito? ¿Me salvaste? Era muy extraño que a pesar de que estaba frente a un joven dragón cuyo tamaño podría describirse como exquisito, la chica inconscientemente usaba honoríficos. Pero si lo piensas detenidamente, esto parece natural. Al haber sido contaminada con la sangre del dragón blanco, ya no puede considerarse una humana de raza pura. Aunque no hay signos de dragonización en su apariencia, ya hay un indicio del misterio del dragón blanco en su cuerpo. Esta misteriosa existencia hizo que ella naturalmente se sintiera cercana y admirada por Shirataki. Existe una estricta jerarquía entre los dragones. Especialmente entre personas del mismo linaje, el superior tiene una supresión absoluta sobre el inferior, y esta supresión no puede ser excedida en lo más mínimo. En respuesta a la pregunta de la niña, Shirataki gimió y negó con la cabeza. Estornudo, no me malinterpretes, no tengo intención de salvarte. Simplemente no quiero que mueras en mi puerta.
PD. Gracias a 18.144. Y 13.681. Por su apoyo con los tickets mensuales. Gracias a 18.144. Por la recompensa y el apoyo. Los resultados del primer día fueron sorprendentemente buenos y parece que a partir de este momento el producto estará ya en los estantes. Ahora, la actualización. Asegúrese de actualizar al menos 4 veces al día e intente actualizar 5 veces al día. No hay ninguna regla para agregar más capítulos y no tengo ningún manuscrito guardado, por lo que no puedo agregar más capítulos. Lo único que puedo decir es que actualicen más a menudo intentando garantizar la calidad. Capítulo 11. Oración de los ojos azules. No planeé salvarte. Esta frase suena como si contuviera algunos elementos tsundere, como si Youlon estuviera mostrando su espíritu caballeroso de hacer buenas obras sin dejar un nombre. Pero en realidad el núcleo espiritual que se esconde tras esta frase no tiene nada que ver con la caballerosidad. Es incluso lo contrario. No planeé salvarte, así que no tienes por qué estarme agradecido. No recurras a mí si te metes en problemas en el futuro. No quiero tener nada que ver contigo en absoluto. Esto es lo que el joven dragón realmente quiere expresar. Él no era el rey de Gran Bretaña elegido por Dios como Altria, a quien le gustaba asumir toda la responsabilidad del mundo sobre sí solo. Tampoco tenía intención de tener ninguna relación con estos humanos, porque sabía muy bien que estos humanos realmente no le estarían agradecidos. Al igual que los humanos en el problema de los 3 cuerpos no están agradecidos con Luffy, no, en realidad hay un ejemplo más apropiado, es decir, las personas que viven en el reino de Camelot nunca han estado agradecidas con el rey Altria. Incluso esperaban con ansias el momento en que cayera el rey perfecto. Por un lado, se burlaba en su corazón, preguntándose cuánto tiempo un niño podría servir como rey. Por otra parte, se preparaba constantemente para la lucha por el poder después de la caída del rey. Mientras elogiaba al rey por sus ideales, una vez que descubrió que los ideales no podían salvar a todos, le echó toda la responsabilidad a ella, como si la destrucción de todo el país fuera solo culpa suya. ¿Es irónico? Pero esta es la verdadera naturaleza humana. Aunque anhelamos la luz, tenemos miedo de ver el verdadero sol. Una vez que estén sobrios, todos pueden irse. Además, no menciones nada sobre mí a los extraños. Mirando la ladera que había vuelto al silencio, el joven dragón meneó la cabeza felizmente. Luego batió sus alas y voló alto nuevamente, regresó a la confortable cueva y se acostó bajo el cálido sol. Duerme, duerme. La niña permaneció allí emocionada. Ella no se dio cuenta de la partida del joven dragón, sino que centró toda su atención en los miembros de la tribu que estaban pasando por el bautismo. Sí, el bautismo. Ella usó esta palabra sagrada para describir lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Sus compañeros de tribu enfermos y débiles estaban a un paso de la muerte. Luego de ser arrojado a esta piscina, comenzó a recuperarse poco a poco. Al mismo tiempo, la apariencia de estos miembros de la tribu también sufrió cambios sorprendentes. La niña, como si hubiera pensado en algo, de repente miró hacia el agua, miró su propio reflejo y de repente se dio cuenta de que su cabello se había vuelto plateado hace mucho tiempo. Sin duda esto es un verdadero milagro. Y la persona que puede crear semejante milagro es sin duda un verdadero dios. Entonces, ¿ese bebé dragón de ahora es en realidad un dios real? De repente la niña pensó en algo y miró a su alrededor, pero no vio al bebé dragón. Una vez que se les pase la borrachera, todos podrán irse. Solo la voz del joven dragón resonó en su mente. Esto la hizo sentir un poco perdida, como una niña abandonada por sus padres y expulsada de casa. De pie en la bifurcación del camino, miré fijamente en dirección a casa. Oye, Wina, ¿en qué estás pensando? De repente, un llamado lleno de sorpresa sonó en los oídos de la niña. Vina se dio la vuelta y descubrió que todos los miembros de su tribu se habían levantado de la piscina. Estaban gravemente enfermos hace un momento, pero después de solo 5 o 6 minutos de bautismo, todos recuperaron la salud, incluso en mejores condiciones que los sanos. Me siento como si pudiera romper una roca de un solo golpe ahora mismo. Un hombre de unos 40 años tomó su mano derecha, y la sensación de poder que llenaba todo su cuerpo le recordó su juventud. En aquella época, también era un guerrero que podía ir solo a las montañas a cazar coyotes. Bueno, es realmente bueno, ¿será que el agua de esta piscina es el verdadero tesoro? Mientras sentía la fuerza en su cuerpo, el anciano miró la piscina frente a él. Sintió que debía guiar a todos los miembros de la tribu a la piscina y sumergirse en el agua por un rato. ¿Qué esperas? Regresemos rápido. Algunos jóvenes ya gritaban con impaciencia.
Ahora tenían muchas ganas de volver al pueblo, ver a sus seres queridos y mostrar su aventura a otros jóvenes. Vuelve, vuelve, vuelve ahora. Los miembros de la tribu, que habían recuperado la salud, estaban de muy buen humor y entusiasmados. Ellos aplaudieron y cantaron. La pequeña Corina, que hacía un momento estaba muy tranquila, de repente se volvió ruidosa. Vina también estaba mezclada entre la multitud. Pero al ver la expresión de su rostro, no estaba tan feliz como los demás. Estaba llena de alegría por haber sobrevivido a un desastre. En cambio, caminó lentamente, bajó la cabeza y no dijo nada, luciendo obviamente como si estuviera preocupado por algo. Una vez que todos estén despiertos, podrán irse. Además, no menciones nada sobre mí a los extraños. En ese momento, la niña de repente se dio cuenta de lo que el joven dragón quería decir con irse. Aquella no fue una separación cualquiera, sino una despedida para siempre. Nunca más. Si vuelves te mataré. El joven dragón blanco pronunció palabras bastante horribles en un tono bastante tranquilo. Mirando a los miembros de la tribu que estaban al frente hablando con entusiasmo, parecían querer guiar a otros aldeanos a este templo para ser bautizados. La muchacha, que se dio cuenta de la verdad, quedó instantáneamente horrorizada. La niña se detuvo de repente. En medio de las miradas perplejas de la multitud, se dio la vuelta y caminó hacia el mausoleo. Ustedes regresen, yo no regresaré. Serviré a los dioses que nos salvaron aquí. Además, nunca traigas a nadie más aquí. Eso enfurecería a los dioses. Antes de irse, la niña advirtió una y otra vez. Luego, ignoró las miradas sorprendidas o escrutadoras de sus compañeros de tribu y regresó al templo. Estallido, extendió la mano, abrió fácilmente la puerta del mausoleo y continuó caminando hacia las profundidades del mausoleo. La luz del sol brilla a través de los huecos de las ventanas y sobre la estatua del dragón blanco en el pilar de piedra. Es hermosa y sagrada. ¡Oh Dios! Una muchacha llamada Vina se arrodilló frente a la estatua y oró devotamente. Por favor, dame el poder para detener a esos miembros de la tribu. PD. Gracias a Norte. Soporte de tickets mensual de Ikin Yukin. Por si alguien no lo sabe. Salón del espíritu de luz efecto. Además de la invocación normal, solo puedes invocar un monstruo de atributo luz adicional con coordinación de nivel 1 durante tu main fase. Capítulo 12 Rey Dragón y Rey Dragón. La muchacha se instaló en el templo. Ella vivía una vida muy sencilla, saliendo solo una vez al día a recoger algunas frutas y bayas silvestres para llenar su estómago. Pasó la mayor parte del resto de su tiempo en el templo, arrodillada frente a la estatua del dragón blanco y orando desde el fondo de su corazón. Al mismo tiempo, justo enfrente de la estatua del dragón blanco, había montones de frutas de bastante buena calidad. Todas eran tributos cuidadosamente seleccionados por la niña. Ofreció lo mejor a los dioses, esperando que respondieran sus oraciones lo antes posible. Pero no fue así. Durante una semana entera, no vio al dragón blanco de ensueño. Esto dejó a la muchacha muy decepcionada. Ella pensó que tal vez no podía simplemente orar, sino que debía hacer algo por el dios para realmente atraer su atención. ¿Pero qué puedo hacer al respecto? La muchacha en el templo frunció el ceño, incapaz de decidirse. Y afuera, de repente, se oyeron sonidos de pasos rápidos y llamadas alegres. «¡Pequeño dragón! ¡Pequeño dragón!». Ese llamado no disimulado hizo que el corazón de la niña diera un vuelco. Roto. La muchacha escondida en el templo pensó inconscientemente que sus compañeros de tribu habían regresado allí para buscar el rastro del dios dragón. Tengo que detenerlos. Sacarlos de aquí antes de que enfaden al dios dragón. La muchacha, que no quería ver a sus compañeros morir trágicamente frente a ella, corrió rápidamente a la entrada del templo y abrió una rendija a la pesada puerta de piedra. No hay dragoncitos aquí. Por favor, váyanse lo antes posible. ¿Eh? Después de salir del mausoleo, Vina miró el paisaje exterior con una mirada de sorpresa. No era el bullicioso tribuno que ella había imaginado. Pero una chica rubia que nunca había visto antes. De pie sobre el césped verde esmeralda, mirándola con curiosidad. Los ojos verde esmeralda de la niña y el cabello de su cabeza que de repente cambió a una interrogación de cierre. La forma era muy impresionante. Vina miró a este invitado no invitado con curiosidad, preguntándose en silencio por qué sabía de la existencia del joven dragón y cuál era la relación entre ella y el joven dragón. Pero esta curiosidad solo duró un segundo. Porque en el momento en que comenzó a mirar seriamente a la chica rubia, un aura aterradora emanó de repente de la chica rubia.
El poder dominante del dragón se extendió por la ladera, arrasando con Vina, quien no tenía idea de lo que estaba sucediendo. En ese momento, se sintió como una hoja que cae sobre las olas. Podría ser destruida en cualquier momento y enterrada en el mar sin fondo. ¿Qué diablos es esto? Vina estaba tan asustada que ya no se atrevió a mirar a la chica rubia y simplemente bajó la cabeza. De hecho, estaba a punto de arrodillarse en el suelo, pero por alguna razón, justo cuando su cuerpo estaba a punto de caer al suelo debido a la debilidad, otra fuerza vino de su cuerpo, sosteniendo con fuerza sus piernas que ya no tenían fuerza, para que no se cayera por el momento. Sin embargo, lo que realmente sostuvo su cuerpo y le permitió mantenerse firme cuando se enfrentaba a un ser de nivel rey dragón fue el enérgico rugido del dragón que repentinamente vino del cielo. Una figura blanca descendió por el acantilado. Llamó la atención de Altria y alivió instantáneamente la presión sobre Vina. ¿Entonces ella también es un dragón? No me extraña, mirando a los dos dragones blancos y al dragón rojo que se abrazaban, Vina se cubrió el pecho con las manos y jadeó pesadamente. En ese momento, realmente se dio cuenta de la diferencia entre dragones y humanos. Resulta que no hay necesidad de hacer nada. Solo una mirada podría costarle la vida. Altria y el joven dragón no se han visto desde hace más de 2 meses. Aunque estos 2 meses no es mucho tiempo para un dragón joven, pero desde el nacimiento del joven dragón, esta es de hecho la primera vez que ha estado separado de Altria durante tanto tiempo. Cuanto más tiempo estemos separados, más felices seremos cuando nos volvamos a encontrar. Oye, ¿no está lloviendo aquí? ¿Lo hiciste tú? Eso es increíble. El joven dragón le enfatizó a Altria cómo voló hacia el cielo y usó su propio poder para dispersar las nubes oscuras. Al escuchar esta historia, Altria primero abrió los ojos de par en par con sorpresa, y luego una mirada pensativa apareció en su lindo rostro. Así que puedes hacer esto. Obviamente, debe haber tenido algunos pensamientos malvados. Como el rey dragón con el atributo de viento, ciertamente no podía usar la luz para dispersar directamente las nubes oscuras como lo hacía el dragón blanco, pero usar el viento para dispersar las nubes oscuras no parecía ser una tarea difícil, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta chica? ¿Cuál es su historia? Por supuesto, Altria también notó la presencia de Vina. Pensándolo bien, la edad real de Vina es un poco mayor que ella. Pero por alguna razón, cuando Artoria se enfrentaba a ella, siempre tenía la sensación de que yo soy la mayor. Ella dirigió a un grupo de personas para que se comieran mi pescado, y luego se quedó aquí y se negó a irse. Hablando de esta chica, el joven dragón que estaba muy feliz hace un momento de repente se volvió indiferente. Presentó los antecedentes de la muchacha de una manera vaga y apenas ocultó su disgusto por esta muchacha que claramente había obtenido beneficios pero aún así se negaba a irse. Altria estaba un poco sorprendida. ¿La sangre de un dragón real realmente puede tener este efecto? ¿Y cuál es la situación con esta chica ahora? ¿Sigue siendo humana? ¿Cuáles son sus planes? Mirando a la chica desconcertada frente a él. Para ser honesto, Altria también estaba muy nerviosa. De repente se dio cuenta de que parecía ser la primera vez que el joven dragón había entrado en contacto con humanos, pero esos humanos dejaron una muy mala impresión en el joven dragón. Esto definitivamente no es algo bueno. Como estaba destinado a ser rey de Gran Bretaña, ella no rezó para que el joven dragón amara a los humanos tanto como ella. Pero por lo menos, no caigamos en el punto de ser hostiles hacia los humanos, ¿vale? Bueno, tenemos que intentar ponerlo en contacto con humanos para cambiar su estado de ánimo hostil. Esta niña parece bastante buena. Pensando en esto, miró a la muchacha que estaba de pie a un lado, con la cabeza gacha, intentando con todas sus fuerzas permanecer invisible. Artoria se dio cuenta de nuevo. Esta parecía ser una buena oportunidad. Capítulo 13. La postura correcta del dragón. Artoria quiere reconciliar la relación entre dragones y humanos. Pero antes de eso, había una cosa que tenía que averiguar. ¿Por qué odias tanto a los humanos? ¿Es porque capturaron los peces que criaste? Artoria primero miró a la chica que estaba parada en la esquina, luego tiró de las alas del joven dragón y preguntó en secreto. Tiene un control muy delicado del volumen. El nivel justo, no demasiado alto, pero lo suficientemente alto para que la chica detrás de mí lo escuche. Estaba tratando de hacer que ambas partes comprendieran el conflicto del otro para así prepararse para el siguiente paso de resolver el conflicto. Los hechos han demostrado que este joven, aunque no es perfecto en sus palabras y acciones, se puede decir que es bastante minucioso.
Por lo menos, definitivamente no ha llegado al nivel de seres llamado no comprender la naturaleza humana. Shirataki miró a Altria. Él sabía muy bien lo que estaba planeando esa tonta muchacha, pero no tenía más remedio que aceptar su reconciliación activa. Bufido, bueno, no iba a decírtelo, pero si eres tú, no hay nada que pueda hacer. El joven dragón aulló, pero tanto Artoria, que estaba de pie junto a él, como Vina, que estaba de pie detrás de ellos, ya habían establecido una conexión con el dragón y podían entender este antiguo y misterioso lenguaje. Nunca dije que odiara a los humanos. Simplemente no siento nada por ellos. Bailón resopló fríamente y expresó sus verdaderos pensamientos. Aunque una vez fue un humano, ahora es un verdadero dragón. Aunque es un dragón joven, ya ha establecido la cosmovisión que un dragón debe tener. La forma en que mira a los humanos ahora es probablemente similar a cómo los humanos miran a las manadas de perros callejeros en el pueblo. Si dices que los odio, definitivamente no es así. De vez en cuando, incluso podría tener la amabilidad de darles algo de arroz sobrante, salchichas u otros bocadillos. Es por esto que Shirataki tomaría la iniciativa de rescatar a aquellos que están muriendo. Como ser humano, cuando estás a punto de salir y encuentras un grupo de perros callejeros moribundos en tu puerta, es imposible no rescatarlos, ¿verdad? En cuanto a enojarse porque alguien se comió el pescado que él crió, eso es aún más tontería. En realidad, esos peces eran el bocadillo de medianoche que preparó para Altria. Si había alguien que debería estar enojado, esa persona era Altria. ¿Ah? ¿No estás enojado? ¿No odias a los humanos? Entonces, ¿por qué la tratas así? Oí de ella que llevaba 7 días orando en el templo, pero tú nunca saliste a verla. Altria parpadeó, la confusión estaba escrita en todo su lindo rostro. Pero ella nunca esperó que al enfrentarse a esta pregunta, el joven dragón daría tal respuesta. No odio a los humanos. Simplemente la odio. Shirataki respondió como algo normal. El disgusto no disimulado que revelaron sus palabras hizo que la chica que estaba escuchando a escondidas cerca se estremeciera incontrolablemente. La expresión en el rostro de Altria cambió de duda a confusión. ¿Ah? Shirataki odiaba a esta chica. Odiaba a esta muchacha a quien había rescatado con sus propias manos, quien le estaba agradecida y le rezaba devotamente todos los días. ¿Es esto difícil de entender? No, en realidad no es tan difícil de entender. Solo requiere un ligero cambio de perspectiva. No mires este asunto desde la perspectiva de un humano, sino desde la perspectiva de un dragón. Has estado con esos humanos durante demasiado tiempo. Hemos olvidado la actitud que debemos tener. El joven dragón batió sus alas y comenzó a dar vueltas en el cielo. Le dijo a Artoria que solo los dioses necesitaban las oraciones de los creyentes y que solo los humanos depositarían sus esperanzas ilusorias en dioses falsos. No somos dioses. Somos dragones. Ella es una Dragonborn. Oración. A los ojos de los dragones, esta palabra es casi sinónimo de cobardía. ¿Tus enemigos te mostrarán misericordia a causa de tus oraciones? ¿La presa se convertirá en pedazos de carne por tus oraciones? No, es imposible, no existe tal cosa en el mundo. Incluso si es un dragón, si pasa, el enemigo inmediatamente levantará sus manos en señal de rendición y automáticamente se convertirá en un pez a merced de los demás. Incluso un conejo, cuando se enfrenta a una crisis de vida o muerte, utilizará técnicas como la de conejo pateando al águila para luchar por su vida. Todo poder y autoridad debe ser probado con sangre y fuego. El llamado trono del rey solo puede estar hecho de huesos blancos. Esta es la verdad que el joven dragón entendió en la primera batalla, pero Altria no se dio cuenta hasta ahora. Todo es culpa del mago. Él le enseñó muy bien. Primero, se crea un monstruo usando magia prohibida, luego este monstruo es forzado a adoptar un cuerpo humano y, finalmente, el monstruo disfrazado de humano es puesto en los grilletes de la caballerosidad. Mira qué rey tan perfecto. El mago que cometió un gran error sin darse cuenta tiene un par de clarividencia que es peor que estar ciego. El joven dragón estaba dando vueltas en el cielo. Altria levantó la cabeza y miró al joven dragón que volaba libremente, pareciendo estar pensando en algo. Vina, que estaba parada no muy lejos, bajó la cabeza, no dijo nada y también estaba pensando en sus propias cosas. El valle vacío cayó de repente en un silencio inquietante. Pero este extraño silencio no duró mucho. Bien, justo aquí. De repente, se oyeron pasos apresurados y voces expectantes fuera del estrecho camino de montaña. De repente, Vina levantó la cabeza y miró hacia el pico de roca, que solo era lo suficientemente ancho para que pasara una persona, con una mirada incrédula y aterrorizada.
sus ojos estaban llenos de súplica. No vengas aquí, no vengas aquí, no vengas aquí, ella oró en voz alta en su corazón, esperando que los miembros de la tribu pudieran escuchar su llamado. Pero, por supuesto, ella no dominaba la magia de transmisión de sonido, entonces ¿cómo podría transmitir la voz de su corazón a su gente? Y es por eso que la odio. Sabes con claridad cuál será el resultado, pero no haces nada. Simplemente te quedas ahí parado y rezas, poniendo todas tus esperanzas en ese supuesto dios. El joven dragón voló desde el aire, aterrizó en el hombro de Altria y usó sus garras para sacar la espada larga que ella había estado llevando en su espalda. Sonido metálico, no fue solo el sonido de una espada cayendo al suelo. Es el sonido del corazón de una chica al romperse. Ahora tienes dos opciones. La primera opción es que tomes esta espada y mates a todos los humanos que veas para demostrar tu lealtad. Te aceptaré y te convertiré en mi subordinado. La segunda opción es que tomes esta espada y me ataques para demostrar tu valentía. Te reconoceré y te concederé una muerte gloriosa. Pero pase lo que pase, no puedes quedarte ahí sin hacer nada. Capítulo 14. El rey y sus ministros, la espada clavada en el suelo. La muchacha llamada Vina parecía pálida. Pero tal como dijo Shirataki, ya no tenía tiempo para dudar. O mataba a su gente o mataba al joven dragón. Solo podía obligarse a estirar sus manos temblorosas y apenas agarrar la fría empuñadura de la espada. Hola, Altria, que presenció esta escena con sus propios ojos, frunció el ceño. Ella no sabía por qué las cosas resultaron así. Fue el joven dragón quien salvó a los aldeanos moribundos, pero ¿por qué se convirtió en su enemigo en un abrir y cerrar de ojos? Esto es tan cruel. Altria no podía comprender tal cosa, pero la caballerosidad en su corazón le decía que no debía ver que tal cosa sucediera. Entonces, en el momento en que Vina agarró la empuñadura de la espada, tomó la iniciativa de estirar el brazo, queriendo que esto sucediera. Pero en ese momento, una mano de repente le dio una palmadita en el hombro, bloqueando abruptamente su mano amiga. «Será mejor que no hagas esto, Lea». Una voz suave pero seria sonó detrás de Altria. Ella se dio la vuelta sorprendida y descubrió que era el mago de las flores que normalmente solo le enseñaba en sueños. «Merlin, ¿cuándo llegaste aquí?» «Bueno, ha pasado un tiempo». El mago respondió con una sonrisa. Entonces, sin esperar a que Altria, que parecía ansiosa, dijera algo. Primero dirigió su mirada al joven dragón en el aire, que ya estaba en guardia, y asintió levemente en señal de saludo. «Buenos días, Su Alteza Bailon. Espero que no le moleste mi visita presuntuosa. Al fin y al cabo, como discípulo suyo, tengo muchas deficiencias». Él habló muy educadamente. El joven dragón en el cielo lo miró fijamente durante un rato. Luego resopló con insatisfacción y cayó hacia atrás sobre el templo. Ya no le prestaba atención al maestro y al alumno, sino que empezó a prestar atención a la niña que ya había pasado por la grieta. «Ah, qué suerte tengo. Incluso yo sentiría un poco de presión si me entrometiera precipitadamente en el territorio de un dios dragón». El mago se frotó la palma de la mano sobre la frente, fingiendo estar muy agradecido. Luego se dio la vuelta y miró a Altria, que parecía dudar en decir algo, y comenzó su improvisada enseñanza en el lugar. Este es un curso inesperado. Después de todo, no esperaba que sucediera algo así, pero como ya pasó, no hay nada que podamos hacer al respecto. Liya, recuerda mi advertencia. No importa cuán buena sea tu relación con él, incluso si pueden darse de comer mutuamente, pero cuando él enseña una lección a sus súbditos, nunca debes interferir. A menos que estés dispuesto a romper con él, o incluso a entrar en guerra con él. El rey definitivamente no es un rey solitario. Cada rey tiene sus propios ministros, no el tipo de personas que siempre están en el ámbito político y que trabajan para cualquiera. Más bien, se refiere a aquellos ministros que comparten los mismos ideales y ambiciones que el rey, pueden apoyarse mutuamente en el mismo camino. Artoria, quien estaba destinado a convertirse en rey, ya había pensado en el tipo de persona con la que quería crear grandes cosas. Por supuesto, no hay mucho que decir. Los 10 años de educación constante de Sir Héctor ya habían integrado profundamente el concepto de caballerosidad en su alma, convirtiéndolo en una parte inseparable de sus atributos espirituales. Pero él es diferente. Es un verdadero dragón, por lo que, lógicamente hablando, sus súbditos también deberían ser dragones. Pero no hay otro dragón en esta isla al que él pueda mandar. Así que, cuando no tuvo más remedio que tomar a los humanos como súbditos, no le quedó más remedio que entrenarlos. Tal como dijo Shirataki hace un momento. Él no es un dios y no le gustan los humanos que rezan.
Le gustan los verdaderos héroes, aquellos que son capaces de actuar. Puede que no sea correcto hacer algo, pero definitivamente está mal no hacer nada. Shirataki parecía estar obligando a la chica a tomar una decisión, pero en realidad le estaba transmitiendo el espíritu más importante del clan del dragón blanco. Me atrevo a pensar. Atrévete a hacerlo. Vina sostuvo su espada, salió de la grieta y salió nuevamente al mundo exterior. Frente a ella se encontraban sus antiguos compañeros de tribu. Todos los rostros le parecían familiares y algunos incluso eran amigos cercanos. Oye, Vina, después de todo estás aquí. También se escucharon aplausos cordiales de la multitud. Pero la niña ahora ya no puede oír esas voces. Ella levantó la espada en su mano y atacó al miembro de la tribu más cercano. Soplo, la afilada hoja atravesó el cuerpo del miembro de la tribu, pero no fue fatal porque le apuñaló en el hombro. Ella lo hizo a propósito. Ella no quería matar a esos miembros de la tribu, pero tampoco quería apuntar con la espada al dios de su mente, solo podía elegir un compromiso. También parece ser un plan más cruel que matar directamente a estos miembros de la tribu. Vina, ¿estás loca, Shua? A estos miembros de la tribu no se les dará ninguna explicación. La muchacha, que había tomado una decisión, blandió la espada en su mano y siguió apuñalando los brazos o los muslos de estos miembros de la tribu. Su único objetivo era impedir que estas personas se acercaran al templo y, al mismo tiempo, garantizar sus vidas. Por supuesto, estos miembros de la tribu no eran objetivos sin mente que permitieron que la niña los apuñalara y los cortara. Cuando la niña apuñaló al primer miembro de la tribu, los demás se dieron cuenta de que algo andaba mal y atacaron a la niña al mismo tiempo. Pero, la brecha es demasiado grande. Aunque hay algunos miembros de tribus como la muchacha que han sido bautizados con sangre de dragón y cuyo cabello se ha vuelto blanco plateado, hay diferencias entre los bautismos. Es como la historia mítica de Nuwa creando a los seres humanos. La primera generación de personas creadas por Nuwa eran todas figuras hechas a mano cuidadosamente moldeadas por sus hábiles manos. Los humanos que fueron creados más tarde hicieron puntos de barro agitando calabazas sumergidas en un poco de barro y agua. ¿Pueden ser estos dos lo mismo? El mismo principio se aplica, aunque todos ellos han sido bautizados con sangre de dragón. Pero Vina, quien fue elegida por Shirataki y fue la primera en sumergirse en la piscina, y los otros miembros de la tribu que se sumergieron en la piscina al mismo tiempo, el poder que obtuvieron no estaba en el mismo nivel en absoluto. Frente al ataque total de sus compañeros de tribu, la chica que no sabía nada sobre habilidades de lucha simplemente agitó su espada casualmente y derribó fácilmente a 3 o 4 personas. Unos 10 minutos después, menos de un tercio de los miembros de la tribu aún estaban en pie. ¿Entonces quieres seguir luchando? Si todos caen aquí, aunque sus heridas no sean fatales, morirán por sangrado excesivo debido a la falta de tratamiento oportuno, ¿verdad? PD. Gracias a Hyuyo Mingtian, yo. Play Intemper soporte de tickets mensuales. Gracias a por el apoyo de la recompensa. Capítulo 15. El dragón blanco complacido ira, maldición, desesperación, odio. Una vez, los miembros de la tribu utilizaron las palabras más crueles del mundo para describir a esta niña llamada Vina y rezaron a los dioses justos para que la castigaran. Pero no fue así. Ya no hay dioses en este mundo y, por supuesto, tampoco existe justicia. Las personas que no estaban dispuestas, pero que en última instancia estaban indefensas se apoyaron mutuamente. Mientras maldecía a la muchacha cuya mente había sido hechizada por el diablo, regresó con dificultad por donde había venido. La niña permaneció allí en silencio, observando cómo las figuras de sus compañeros de tribu se alejaban gradualmente hasta desaparecer. Ya estoy de vuelta. Unos minutos después, volvió a pasar por la estrecha grieta y regresó al templo blanco. Su temperamento se ha renovado por completo. Es como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente. Altria miró a la chica inexpresiva frente a ella con cierta incredulidad. Le resultaba difícil comprender por qué en solo unos minutos. ¿Puede un inofensivo conejito blanco convertirse en una leona que exuda un aura mortal? Shirataki estaba un tanto insatisfecho. Parece que los has dejado ir. El joven dragón voló desde arriba del templo espiritual y aterrizó frente a la niña. Él le hizo la pregunta desde una posición ligeramente más alta que ella, mirándola hacia abajo. ¿No me expresé lo suficientemente claro? Dije, mátenlos o mátenme a mí. La voz fría e interrogativa exuda un significado infinito. Artoria, que estaba cerca y escuchaba atentamente, no tenía ninguna duda de que tal vez en el siguiente momento, el joven dragón extendería sus garras y ejecutaría al traidor que se atreviera a desobedecer sus órdenes.
Pero Vina no tuvo miedo. Ya no tenía nada que temer, su espada estaba manchada con la sangre de su pueblo, un pecado que nunca podría lavar. Además de esto, el punto más importante es que, a través de lo que acaba de pasar, ella ha comprendido completamente una cosa. Puedo cometer errores. Pero no podemos no hacer nada. Las enseñanzas del joven dragón habían llegado a su corazón a través de la espada afilada y resonaron con la pequeña sangre de dragón blanco en su cuerpo. No estoy dispuesto a matar a mi pueblo y no puedo levantar la espada de la rebelión contra ti. Así que esa fue la respuesta que di. La niña levantó la cabeza y miró al dios dragón que estaba frente a ella, lo que debería haberla asustado. No había ninguna vacilación en sus ojos. Shua, ella levantó la espada en su mano. Pero la punta de la espada no apuntaba al joven dragón, apuntaba a su propio hombro izquierdo. Sin dudarlo, le atravesó el hombro izquierdo con la espada. El intenso dolor llegó instantáneamente a su cerebro, provocando que cayera de rodillas al suelo, casi perdiendo el control de su cuerpo. Tuvo que sujetar la empuñadura de la espada con su mano derecha y usar la espada manchada de sangre como apoyo para asegurarse de no caer al suelo. Honestamente, ella lucía bastante miserable ahora. Sangre de color rojo oscuro brotó de sus hombros, y en un instante la parte superior de su cuerpo quedó empapada de rojo, lo que parecía bastante impactante. Pero ella estaba sonriendo. Muy horrible y forzado. Pero él realmente se reía, y era una risa que salía del corazón. Porque en ese momento, finalmente entendió la forma de supervivencia del dragón. Ella bajó la cabeza y miró la sangre que fluía de la espada. Parte de ella era suya y parte de ella era de su gente. Ofrezco esta sangre como sacrificio. Dios dragón blanco, espero que esto te satisfaga. Esta es una escena increíble y hasta un tanto extraña. Altria miró a la chica cuyo cuerpo todavía sangraba pero cuya sonrisa se volvía cada vez más brillante. Si no hubiera presenciado con sus propios ojos el crecimiento del joven dragón, probablemente habría pensado inconscientemente que esta chica estaba adorando a algún dios malvado. ¿Y qué pasa con el joven dragón? ¿Quedará satisfecho con estas ofrendas llamadas sangre? Altria miró disimuladamente al joven dragón y descubrió que el pequeño ya había comenzado a volar arriba y abajo en el aire. No está mal, no está mal. Muy bien. El joven dragón asintió repetidamente, mostrando una expresión de aprobación. Después de todo, los dragones no son como los humanos a quienes les gusta ocultar cosas. Si odian algo, lo odian. Si les gusta algo, les gusta. Expresarán sus emociones de forma muy intuitiva sin importarles las opiniones de los demás. Hiciste un gran trabajo, mejor de lo que pensaba. Me complaces. Shirataki estaba muy emocionado, pero la razón de su emoción definitivamente no era el llamado sacrificio de sangre. Él no es un vampiro, ni tampoco un dios malvado, por lo que no necesita cosas tan extrañas como sacrificios. Lo que realmente le complació fue la actitud luchadora de la muchacha. Frente a las dos opciones que le dio, la muchacha reticente luchó por encontrar una tercera vía. Así es. Para los dragones, no existe lo correcto ni lo incorrecto en el mundo y no hay necesidad de estar sujeto a reglas y regulaciones. Simplemente haz lo que realmente quieres hacer y sé quién realmente quieres ser. Te reconozco. A partir de ahora mi voluntad estará contigo. El joven dragón aterrizó en el hombro de la niña. Esta no era la primera vez que tocaba a la niña, la última vez, había usado sus garras para arrojarla a la piscina y salvarla de una muerte cercana. Esta vez, comenzó a contactar con el alma de la niña. Una luz blanca brotó de su cuerpo. Era una luz muy deslumbrante, pero no intensa ni dañina de ninguna manera. Artoria sintió la luz y descubrió que parecía haber un poder divino fluyendo en ella, e incluso pudo escuchar débilmente el rugido de un dragón. ¡Guau! ¡Qué suerte tengo de poder ver una escena tan rara! La voz del mago de flores resonó en los oídos de Altria. Su control del volumen y del ritmo era perfecto. No afectaría al dragón ni a la chica de enfrente, y sería suficiente para explicarle a Altria qué sucedió exactamente aquí. Está estimulando el linaje de la niña, permitiéndole despertar su verdadero atributo dragón. ¿Qué? ¿Preguntaste si esta chica puede convertirse en dragón? No, Lea, parece que tienes un malentendido con la palabra dragón. Bueno, ¿por qué no intentas reemplazar al dragón en tu mente con Dios? Capítulo 16. El camino de la evolución al final de la era de los dioses. Por la tarde, Héctor dirigió. Gracias a la compañía de Merlín, Artoria no tuvo que escalar el muro en secreto.
En cambio, podía cruzar la puerta principal sin trabas, mantener la cabeza alta y orgullosa bajo la mirada escrutadora de su cuñado y regresar al establo donde había vivido durante muchos años con confianza. Pero cuando Altria regresó al establo, la sonrisa de su rostro desapareció inmediatamente. Ella estaba sentada en la cama, hecha de heno con un humor algo aburrido, mirando fijamente a los potros acurrucados junto a su yegua. Parecía un poco triste, pero cuando lo pensó detenidamente, de repente descubrió que no tenía motivos para estar triste. Nadie hizo nada malo y cada uno tomó la decisión que mejor le pareció. El final apenas podría describirse como un final feliz. Incluidos los aldeanos heridos, al menos nadie murió. Poniéndose en su lugar, Altria de repente sintió que no podía hacerlo mejor que la chica llamada Vina. En cuanto al joven dragón, Lilla, su apariencia te engaña. Al igual que todos los demás se dejan engañar por tu apariencia. Aunque pareces humano, todas las funciones de tu cuerpo están diseñadas según los estándares de un dragón. Por lo tanto, en esencia, eres sin duda un dragón de verdad. Y ese dragón blanco, aunque es joven, no hay duda de que en realidad es un verdadero dios. Es solo que este dios que nació en el momento equivocado apareció en forma de dragón. El mago de las flores, amante de la limpieza, no entró en el desordenado establo, sino que se quedó afuera de la puerta y le explicó más sobre el dragón blanco a Altria. Para ser honesto, cuando nació ese bebé dragón, hasta yo me sorprendí. Pero ahora parece que mis preocupaciones fueron innecesarias. Incluso en este final de la era de los dioses, el gran dios sigue cumpliendo con su deber con todo su corazón y alma, aunque él mismo quizá no se dé cuenta. El mago se maravilló de las maravillas del destino y de la buena suerte de Altria. Fue en el momento más improbable que ocurrió un milagro, pero el milagro más improbable ocurrió. Ahora de repente siento que realmente podría salvar esta isla que ya está en el fin del mundo. Altria estaba sumida en profundos pensamientos. Tengo que decir que lo que pasó hoy realmente tuvo un gran impacto en ella. Aunque no participó en todo el proceso y fue solo una testigo que observaba en silencio desde un lado, fue precisamente porque se situó desde una perspectiva externa que pudo observar el panorama completo del incidente desde todos los ángulos e inspirar una reflexión más profunda. Rey y ministro, camino del rey y camino del ministro, ideal del rey y creencia del ministro, estas cosas permanecieron en su mente de una manera oscura, confundiéndola un poco, pero también dándole más expectativas para el futuro. Al mismo tiempo, al otro lado, en el lejano Valle del Dragón. Mirando a la muchacha que había aceptado su bendición y cuya herida en el hombro había sanado completamente. El joven dragón agitó su mano, listo para ahuyentarlos. ¿Ya se te curó la herida? Entonces ve a hacer lo que tengas que hacer y deja de molestarme. Estas palabras parecían algo despiadadas, e incluso llenas de un sentimiento llamado disgusto. Pero después de despertar el atributo dragón, Vina supo muy claramente que a Shirataki en realidad no le desagradaba. Él simplemente dio por sentado que era un dragón independiente. Ella quiere tener su propia vida y hacer las cosas que quiera hacer. Esta es también la mayor diferencia entre un sirviente y un súbdito. Rey y ministro, esto suena como una relación entre superiores y subordinados. Pero, en realidad, su relación se parece más a la de miembros de familia. De hecho, la relación entre ellos puede ser más cercana que la de los miembros de familia cuya sangre es más espesa que el agua. Después de todo, ante un gran desastre o un destino irresistible, una familia puede verse obligada a desintegrarse. Pero el monarca y sus súbditos, que comparten los mismos ideales, comparten el honor y la desgracia, prosperan juntos y sufren juntos. Haz lo que quieras hacer, haz lo que amas hacer. No tengas miedo si te metes en problemas, simplemente ve y lucha. No importa si no puedes ganar, solo regresa a mí y te ayudaré. Además, tengo una misión para ti. Debes ayudarme a encontrar algunos tesoros afuera, como armas y armaduras con poderes especiales, o joyas hechas por elfos. No importa si no lo entiendes ahora. Cuando veas esos tesoros, comprenderás naturalmente a qué me refiero. El joven dios dragón asignó la siguiente etapa de tareas a su primer subordinado. Esta es una tarea muy importante. Determina si el joven dragón puede completar su evolución más rápido y convertirse en una forma más poderosa. Misterio. Esto es lo más escaso que tiene el joven dragón en estos momentos. Tal como dijo el mago, en este mundo apocalíptico cuando la era de los dioses está a punto de terminar, los misterios de esta isla ya no son suficientes para cultivar un verdadero dios dragón. Pero siempre hay una salida. Ese sistema le dio al joven dragón otra salida. Encontré una manera de crecer rápidamente incluso al final de la era de los dioses.
Al absorber los misterios de otros tesoros, podemos alcanzar el objetivo de una evolución más rápida. Como todos sabemos, los Noble Fantasms son milagros materializados, y los Noble Fantasms de alto nivel incluso tendrán varios conceptos adjuntos a ellos, por ejemplo, la espada en la piedra que simboliza al rey, la espada giratoria de la victoria que simboliza al sol, la espada de la victoria prometida que simboliza las estrellas, y así sucesivamente. Los misterios que contienen estos tesoros no pueden subestimarse. Incluso para los dioses, son objetos raros y tónicos. Sin contar los que existen en esta isla. Parece una torre alta, pero en realidad es la lanza sagrada de la estrella, Rongominiad, la que ancla este mundo. Si pudiera comerme el misterio de esa cosa, el joven dragón pensó por un momento, luego sacudió la cabeza violentamente y rápidamente descartó la idea de que pudiera ser capaz de crear directamente el Losbelt. Olvídalo. La lanza sagrada aún tiene sus usos. No la toquemos por ahora. El joven dragón todavía puede notar la diferencia entre una comida y otra. Pero al mismo tiempo, se puede decir que Youlong está decidido a obtener otro tesoro igualmente conocido. Lo siento, hermana Daimao. Pero estoy decidido a conseguir la espada en la piedra. No puedes quedártelo, dije.